¿Por qué la vivienda se ha convertido en un lujo en este país? Buenísima pregunta, Álvaro. Pues está claro. Desde el COVID, aquí en España, en el mundo, pero en España ha habido un montón de cambios en la vivienda. Ha ascendido el precio altísimo y se ha convertido en un bien de lujo porque los precios se han casi duplicado, volviendo a los precios, en algunos casos, similares al boom, a 2007-2008. Es decir, ¿qué pasa? Llega el COVID, todos nos metemos en nuestras casas y nos metemos encerrados una serie de meses. Y empezamos a ver, Álvaro, cómo tenemos otras necesidades. O la gente de estar tanto tiempo en casa se pelea y se divorcia. Así de divorcio. Así. O tú te das cuenta que ahora empieza el teletrabajo como algo más habitual y te hace falta una habitación. O te das cuenta que en tu casa no tiene terraza o la terraza es muy pequeña y quieres cambiar de vida, te hace falta aire fresco, una piscina, una terraza. Entonces, cuando la cosa se relaja un poco y la gente empieza a salir y empieza a ver movimiento, a los meses, ¿vale? La gente empieza a poner sus viviendas a la venta para comprar otras viviendas. Pero montones. O sea, yo recuerdo en la inmobiliaria cómo, evidentemente, llegó ese mes que dejamos de vender. Tuvimos 2 o 3 meses cerrados vendiendo 0 viviendas, lógicamente, pero se nos disparan las ventas a la vuelta del COVID. O sea, el famoso ERTE o ERE que hicimos todas las empresas, yo también lo hice con mis empleados, los reincorporamos todos a la vuelta y se disparan las ventas. De hecho, una creencia era que iba a bajar el precio post-COVID y el precio empezó a subir. Porque cuando tú al mercado le metes mucha demanda, la gente empieza a comprar, cualquier mercado, el precio se incrementa. Claro. Empieza ahí el precio a subir, a la gente a cambiarse, a comprar. Empieza el precio a crecer en zonas donde antes estaba bajo. Por ejemplo, aquí en Sevilla, si el Aljarafe antes la gente, depende de qué zona, ¿no? Pero tampoco era su zona favorita, como la gente empieza a buscar casas con piscina, casas con terreno, la demanda aumenta en ciertos pueblos del Aljarafe, o en Dos Hermanas, o en Carmona. ¿En Carmona? También hay muchas urbanizaciones que antes se vendía por X, de estos típicos con piscina grande, Sí. y la gente empieza a comprar allí. Claro. Depende del presupuesto, ¿no? Entonces, pues empieza el boom de la demanda post-COVID. Qué loco, tío. O sea que después del COVID fue un buen momento para la inmobiliaria. Fue brutal. De hecho, estos últimos años, que han sido de número de operaciones bastante bueno en general, todo empieza a aumentarse post-COVID. 2021, 2022, 2023 han sido los años, 24 y ahora 25 por supuesto, que ahora hay otra situación, pues se disparan las ventas, Álvaro. O sea, ¿y tú crees que es porque la gente se da cuenta? Dice, tío, yo no puedo vivir en un piso de 70 metros cuadrados. Yo quiero una piscina por si esto vuelve a pasar. La ¿no? gente cambia sus preferencias. Típica cliente que me compra muchas viviendas, el matrimonio con 1 o 2 niños. Bueno. ¿Vale? Suelen vivir en 3, 4 habitaciones. A veces en 3. La habitación de un niño, la habitación del otro y la de los padres. Los 2 padres ahora teletrabajan y le hace falta un despacho. Claro, claro. ¿Ahora qué hacen? Quieren tener una terraza, un espacio, una piscina. Entonces, la gente pone sus casas a la venta y empieza a comprar. Sumado, por supuesto, a la demanda que hay en España, que la población crece. Sumado al incremento de la inmigración en España, que vienen mucha gente de fuera aquí a trabajar o a vivir y le hacen falta vivienda. Sumado a que la construcción, si tú analizas los datos de cuántas viviendas de obra nueva se han construido estos últimos años y se construían antes, en la época del boom, se construye muy poco. Muy poco en relación a antes. Claro. ¿Por qué? Porque una licencia para hacer una obra tarda muchísimo, el papeleo es muy tedioso. ¿Por qué? Porque el suelo tiene un precio cada vez más alto, la construcción tiene una serie de materiales que tras el COVID se disparan los materiales de construcción. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay un exceso de demanda y una oferta muy reducida. Si tú en el mercado de la fruta se reducen los melocotones, se hacen muy poco y la gente quiere comprar melocotones porque está de moda, pues entonces el precio se convierte en un artículo de lujo. Pues con las viviendas ha pasado lo mismo en todos los barrios de España y de Sevilla. Más factores. La inversión. La gente ahora está de moda invertir en el sector inmobiliario. Hablaremos luego de ello si quieres. Sí. Está de moda invertir. ¿Por qué? Porque pequeños ahorradores, tenemos unos euritos en el banco, no tenemos rentabilidad en el banco porque el banco no da nada.
Pues entonces voy a comprar un pisito para alquilar. Ujú. Fondos de inversión compran pisos a grandes escalas. Muchísimos pisos en el centro de las ciudades se han convertido en turísticos. Es decir, los inversores compran viviendas en los centros y en lugar de alquilar a larga duración, los alquilan a alquiler turístico, que es corta duración. Claro. Entonces, son más clientes para comprar y quitan pisos, ¿no? Si tú al final compras pisos en el centro y son todos para turísticos, no hay pisos en el centro para vender Está claro. a nivel normal, Ujú. para vivir. Sí, para una persona que quiera Para vivir. llevar Entonces, su vida. tú quitas vivienda del mercado y aumentas la demanda, los precios se disparan y a día de hoy, año 2025, en España o en Sevilla, el sector inmobiliario, comprarse una vivienda es algo complejo, complicado, hace falta mucho dinerito y es algo de lujo, como tú has dicho. Claro, porque es que hemos mencionado un montón de cosas. A mí me gustaría ir desgranándola un poquito, porque es que a mí me resulta un tema muy interesante y muy, muy necesario, porque claro, o sea, estamos hablando de una de las necesidades básicas del ser humano, que es 100%. tener un techo, ¿no? Y a mí, y yo creo que mi generación, yo soy del 94, y a mi generación nos vendieron una película, yo no sé de qué año eres tú, pero de luego a la mía nos vendieron una película que es, ve a la facultad, tendrás un trabajo de lujo, te podrás comprar tu casa, estudia, trabaja y sé un buen ciudadano, ¿no? Claro. Y eso es la mentira. Haz una profesión, tendrás un buen sueldo, ¿no? Cómprate la casa, ten una familia, también dicen. Ten una familia, por supuesto. Cómprate el piso de la playa con 45 o 40 años. Eso es. Y luego jubílate con un buen Con una buena ingreso pensión. y con nietos. Eso es. Esa es un poco la ruta de vida, ¿no? Entonces, claro, en esa ruta de vida hay un escollo fundamental ahora mismo, que es que tú no te puedes emancipar. O sea, no ya te digo que consigas un trabajo después de salir de la facultad y que te vayas, sino que es que a lo mejor hay gente con 30, 35, con 40 años que sigue viviendo con sus padres. Hay varios escollos. Antes del escollo de la vivienda está el escollo de los salarios. Claro. Es decir, porque es básico, ¿no? Es decir, si tenemos de media salarios bajos, pues entonces, y la vida está muy cara, pues todo es muy caro, pues entonces tú ahorras poco. O no ahorras. Es que eso a mí me llama, o sea, vamos a ver, me llama mucho la atención, Joaquín, porque yo veo los precios de la vivienda ahora. Y yo me pregunto, me hago una pregunta de perogrullo. Digo, ¿quién tiene dinero para comprar esto? Claro. O sea, ¿cómo consigue la gente el dinero para que esa demanda aumente tanto? ¿Tenía tanto dinero ahorrado la gente antes del COVID? Tenemos 3 perfiles. Álvaro, mira, yo tengo una inmobiliaria, como tú sabes, y entonces conozco perfectamente el comprador tipo, ¿no? Entonces, primero, el principal comprador que hay en España ahora mismo es de reposición. ¿Eso qué es? Eso que yo compré mi piso o mi casa hace 10, 15 años a un precio inferior, la tengo casi pagada, Vale. los precios se han disparado y ahora la vendo y compro. Como la vendo, saco 80, 100, 120, 200.000 euros de beneficio, Vale. los meto en el piso nuevo o la casa nueva que me cuesta una fortuna, me vuelvo a hipotecar otros 20, 30 años. Lógicamente, ¿no? Porque empezamos de cero, ¿no? Tú tienes el piso pagado y ahora compras otra casa, empieza otra hipoteca de nuevo. Claro. ¿No? Y entonces ese es un comprador básico en España, el de reposición. El que te he dicho antes del COVID. Es decir, tengo mi piso de 3 habitaciones, Sí. ¿vale? Se me queda pequeño o tengo otras necesidades, ¿vale? El piso lo compré en el año 2000 o 2005, ¿vale? Me costó X y ahora me quedan una hipoteca por pagar de 50.000 euros. Lo vendo en 200.000, me sobran 150.000. Con los 150.000 compro una casa de 300.000, le meto 150 a la casa y los otros 150 me hipoteco. Entonces, el comprador de reposición es el principal en España. Eso. Claro, así sí cuadra las cuentas. Claro. Luego está evidentemente el que tiene dinero, porque el que tiene dinero hay quien gana mucho dinero. O sea, que es que los extremos existen. Hombre, El que claro, gana muy poco y el que gana mucho. Sí. Luego está el típico chico o chica hiper mega ahorrativo que lleva 7, 8, 10 años ahorrando al céntimo porque no se toma ni una cerveza, ¿no? Vale. Y una entrada. Y luego está otro perfil muy importante, el que el padre o madre le deja el dinero. Claro. Así. Le hace una donación. Hoy en día en Andalucía las donaciones están bonificadas, es decir, el impuesto por donar de padres a hijos es muy pequeño, es el del 1% de la cuota, o sea, es muy pequeño el impuesto, entonces es casi gratuito. Si tu padre tiene 30 o 40.000 euros que le sobran y te los quiere dejar, pues te los dejas, que más con tu pequeña entrada de 10.000, 12.000 que tienes ahorrado, tienes 50.000 euros de entrada, porque con menos de 40 o 50.000 euros de entrada no se puede comprar casi nada
hoy. Eso, claro. ¿No? Y con los 50.000 euros, pues tú te compras tu pisito. Con tu pareja, o solo, o sola, etcétera, ¿no? Ese es el comprador tipo en España hoy. O sea, qué bueno, qué interesante esto, porque claro, en la pregunta que yo me hacía, digo, tío, ¿quién tiene 40 o 50.000 euros contante y sonante en el banco? Y yo pensaba que era muy poca gente. Por sus ahorros propios, casi nadie. Muy pocos los que ganan mucho, o ganan mucho y ahorran mucho, pero esos son un porcentaje muy bajo. Los tiene o el que ha vendido algo, o el que se lo deja al padre. Claro. Es que no... Porque además estamos hablando que aquí hay otro factor que, claro, que creo que es digno de mencionar, que es que es un sector que digamos que se alimenta o se apalanca de la deuda. Es decir, supuesto. por alguna razón... El banco es el mal necesario, por supuesto. Por alguna razón tú puedes comprar algo que vale 10 pagando 2, endeudándote X decenas de años, vale, pero lo puedes comprar. Por supuesto. Si yo quiero meter 200.000 euros en el SP500, el banco no me deja apalancarme. El banco ve un riesgo absoluto. España es un país de ladrillo, ¿vale? Donde hay seguridad en ladrillo. Donde tu padre, si tiene 30.000 euros, te los deja para comprar una casa y no te los deja para montar una empresa. Ojo. Literal. Entonces, donde el banco, para hacer una inversión súper rentable, porque tú vas a comprar una criptomoneda, me lo estoy inventando, y tú estás seguro, le demuestras al banco estadísticamente, o vas a invertir en una empresa de California, y te dice el banco, 200.000 euros, eso lo vas a perder. No se fía. Ahora dice que hay un aval hipotecario, porque cuando tú compras una vivienda con hipoteca, el aval es la propia vivienda. Es decir, Sí, claro. Si tú no pagas, el pues colateral, sí. la que afronta el pago es la vivienda, porque el banco te embarga por el importe de la deuda, ¿no? Y esa vivienda luego, si se vende, el banco recupera. Como se cree o se piensa que es un valor estable y con crecimientos al alza, Claro. pues entonces todo el mundo se fía para la vivienda. Para otras cosas no, pero entonces ahí está la raíz de que tú, con una cantidad pequeña, entre comillas pequeña, puedes adquirir importes más altos, y para otra cosa, una empresa, un fondo, una criptomoneda, una inversión, el banco ni de broma te lo deja. Es que es loquísimo, porque estamos hablando, por ejemplo, de que te hablo de una cosa ultra segura, una empresa que dé dividendos, una gran corporación, Coca-Cola, ¿vale? Imagínate, a lo mejor te da Nada. un 4% de dividendos de Coca-Cola. O sea, Coca-Cola no va a caer, ¿no? Pero tú no te puedes endeudar para invertir en dividendos de Coca-Cola. Para otro tipo de inversiones, el banco te ofrece los préstamos personales, que tienen un poquito la mano más levantada, que están topados a 20, 30, 40, 50, más no vas a poder Exacto. pedir el personal, y que tienen unos intereses 7, 8, 9%, Que que flipas. dice, yo te lo voy a dejar porque esto no sé qué va a pasar, pero yo te voy a dar fuerte. Claro. Entonces, o sea, a la pregunta de quién tiene 40 o 50.000 euros, es que no los tienen, No los tienen, sino que se los dejan. se los dejan, o has vendido algo. O ha vendido algo. Porque tú en su día compraste, depende de la edad de ese comprador. Si tú tienes 30 años, hace 10 años no compraste nada, normalmente. Si tú tienes 40 años, porque al final la media de los compradores está más cerca del 4 que del 3. Me imagino, ¿no? Claro, si es que, tío, si es que voy con Y hasta 30 del años. 5. Luego están los compradores que a lo mejor tienen una casa grande, tienen la edad de mis padres, que tienen 60 y tantos años. Sí. Pues a lo mejor se les queda la casa grande, mis padres viven en una casa con escalera, pues entonces sus hijos ya no viven con él o con ellos, entonces el típico vende la casa grande y compra un piso más pequeño o más céntrico, también es un tipo de comprador, ¿no? Pero el que ha movido el mercado son los de 40 a 45 años, que suelen tener uno o dos niños, suelen tener, sí. ¿vale? Y entonces han vendido sus viviendas para comprar otras. Y fíjate que me llama la atención que la gente coge y con la hipoteca ya casi pagada se vuelve a hipotecar con 40 o 50 años hasta que tenga 70, 80 o hasta que se la deje a tu niño. 100%. O sea, Eso es loquísimo. las personas a lo mejor tienen ya la vida casi resuelta, no, pero muy acomodada. Pagas tu hipoteca, tienes el sueldo íntegro para ti, vives bien, sales a comer fuera, tienes para la ropa, para un viajito, tal, y dicen, nos vamos a meter en... En un chalet. A mí me interesa porque yo me dedico a la intermediación, que está pero claro. evidentemente sí, en un momento donde, y a lo mejor la casa le es suficiente, está bonita, está perfecta, pero dicen, tengo la ilusión de cambiar, de mejorar. En España somos de cambiar de vivienda, de comprar vivienda, menos de alquiler. O sea, el alquiler está muy alto y hay muy poco alquiler por las necesidades de que los que no tienen los 50.000 euros o no tienen para vender, o no tienen, por desgracia, un padre que se los deje, Vale. se tienen que ir al mercado del alquiler. Claro.
sí o sí. Sí, sí. Claro, sí, en algún sitio hay que meterse, ¿no? Y es lo mismo, si la oferta de venta es muy pequeña, la copa la demanda pudiente. La copa la demanda pudiente. El resto de demanda no puede coparlo, el resto de demanda se va al mercado de alquiler. Si la oferta de alquiler también es pequeña, por una serie de motivos, pues entonces el precio de alquiler también se dispara. Es que es matemática pura. Si has llegado hasta aquí, es que este contenido te está aportando valor. La mayoría de gente que mira el show no está suscrita al canal. Me ayuda mucho si te suscribes, das like y activas la campanita para no perderte ningún capítulo y que el programa llegue a muchas más personas. Te agradezco tu confianza una semana más. Sigue disfrutando del episodio. Sí, esto es de primero de economía, vamos, de lo que te explican de la oferta y la 100%. demanda. Entonces, hemos dicho por un lado esa demanda que tiene esos tres orígenes fundamentales, y después tenemos por otro lado la oferta, que está muy restringida. No, simplemente que la demanda es superior a la oferta. Es superior a la oferta, es muy superior. Sí. La oferta está más reducida que hace algunos años. Pero la oferta ha bajado en menos proporción de lo que ha subido la demanda. Claro. Entonces, pues sí. Sumado, que otra cosa que ha frenado mucho, hay poca vivienda de obra nueva, en general. A eso me refiero. En la oferta me refiero, no se construye. Se vivienda. construye, pero menos que antes y a precios muy altos. Entonces, hoy en día comprar una vivienda de obra nueva es una vivienda de lujo. O sea, ¿De lujo? de lujo. De media, la obra nueva está por encima el precio que la segunda mano. Te hago en igualdad de zona. Evidentemente, Sí. en el centro de Sevilla, un segunda mano es más caro que una obra nueva en un pueblo. Está claro. Pero en igualdad de zona y igualdad de metro, igualdad de características o similar, Sí. la obra nueva es mucho más alto. Vale. ¿Por qué? Porque el constructor compra, o el promotor, mejor dicho, compra el suelo, ¿vale? Que el que vende el suelo no se lo vende barato. Porque, Álvaro, si tú tienes un suelo en un sitio y ves que el precio está por las nubes, tú el suelo lo vas a vender caro. Va a retener Aquí nadie es tonto, Hombre. ¿vale? Después, hay que construir ese solar, ¿vale? Y la construcción tras el COVID, los materiales, el hierro, el acero, las ventanas, todo es muy caro. Después, tú cuando cierras una obra nueva, cuando tú vendes una obra nueva, bajo plano, yo te vendo a ti un piso bajo plano, ¿vale? Sí, sí. Y yo cierro contigo un precio. Sí. 100.000, 200.000, 300.000, cerrado, ¿vale? Sí. Si a mí me suben los materiales, porque durante los años tú no lo compras todas las ventanas en el momento cero. Claro. Tú vas comprando conforme se va construyendo. Si me suben los materiales, el incremento lo asumo yo como constructor o como promotor. Mejor dicho, promotor. ¿Vale? Entonces, yo te voy a poner un precio muy al alza Para tener buen margen. para tener buen margen. Y encima, los márgenes de las promotoras es muy alto porque asumen mucho riesgo. El riesgo de que no vendan los pisos, hacen un préstamo con el banco para hacer el edificio y como no lo paguen, arruinan su vida los promotores. Entonces, como asumen muchos riesgos, te dicen, yo te voy a poner muy caro y voy a ganar mucho dinero, porque un promotor en España que le vaya bien es multimillonario, ¿no? El promotor que le vaya bien. Entonces, suelo alto, construcción alta por los precios y margen alto, supone que hacer una obra nueva hoy en día en España es un precio elevadísimo. Entonces te encuentras pisos de 70, 80, 90 metros porque los hacen pequeños, porque si así cabe más, cuanto más pisos pequeños hagan, más caben en el solar. Claro. Es lógica, ¿vale? Pues entonces vale una fortuna. Entonces, quien compra obra nueva, que todos nos gusta comprar obra nueva porque nos gusta estrenar. Nos gusta que sea el ascensor nuevo en vez de antiguo, que el suelo sea de madera en vez de terrazo. Nos gusta que sea todo nuevo. Sí. Que ahora le ponen a los edificios mini gimnasios, Sí, le ponen sí. sala gourmet, le ponen piscina. ¿Verdad, Al final son servicios porque tú estás pagando muy alto el precio al metro. Tienes que tener una diferencia con los pisos de enfrente, ¿no? Oye, porque claro, efectivamente, yo todo eso, mira, yo voy mucho por la zona de entrenúcleo, que ahora sí. me gustaría comentarla, Perfecto. y efectivamente todo eso lo he visto, ¿no? En pisos de amigos míos. Pero me gustaría saber tu opinión, o sea, lo que es la calidad de construcción de un piso nuevo versus un piso antiguo, porque una cosa que me dicen mucho mis padres, ¿no? Por ejemplo, que ellos tienen un piso más antiguo, ¿no? Imagino que como los tuyos. Dice, no, ves que ya con ladrillo no se construye. O sea, como que los materiales y la forma de construir, amén del espacio, es inferior
ahora. No son inferiores, son diferentes. Son diferentes. Son diferentes. Es decir, hoy en día se construye de una forma distinta a hace unos años. Vale. Yo no soy constructor, soy inmobiliario, pero al final entiendo un poco todo. Algo sabe, claro. Pero no, es diferente. Hoy en día, por ejemplo, pues las divisiones son de ladrillo, el edificio, por ruido, por temperatura, pero la división interior suele ser de pladur. Vale. Porque es más fácil levantarlo, es más cómodo, más rápido. Hoy se hacen materiales más sostenibles. Se hacen materiales más rápidos y buscando también la eficiencia económica y el tiempo. Si al final el tiempo persona-hombre por hacerte una pared es mucho más lento, es distinto. Vale. Si yo comparo y toco la robustez o la durabilidad quizá de los materiales antiguos, el grosor de los muros, tal, seguramente si comparamos así, sean mejor las construcciones de antes. Vale. Pero es que hoy en día se construye todo así de una forma más actualizada. ¿Qué es peor, mejor? No lo sé. Vale. Hoy en día se construye más pensando en el diseño, quizá. Claro. Pero hoy en día Es que- las ventanas que se hacen son muy buenas, los aires centralizados que se ponen son buenos, al final hay cierta eficiencia, hay unos mínimos porque la Comunidad Europea obliga a unos mínimos de la eficiencia energética de las viviendas, Vale. pues se hacen garajes, trasteros, se hacen comodidades, pero se hacen pisos pequeños, no te vas a encontrar... Tío, es muy difícil encontrarte. Porque Volviendo un poco para al que le tema hagan los números, Álvaro, al promotor, para que se hagan los números, gane dinero y lo que hemos dicho antes, pues entonces, si hace un piso de 200 metros, ¿a cuánto tendría que vender ese piso? No te lo compra nadie. Y no hay demanda para eso. Si ya cuesta, o sea, me explico, entonces al final este es el espacio. ¿Cuánto? La pregunta que se hace el constructor, el promotor, es ¿cuántos pisos soy capaz de meter aquí? Que más o menos se vendan y pueda meter lo máximo para maximizar el beneficio. Está claro. Es que tío. está claro. Y es muy legítima y es esa, muy legítima. esa aproximación. Y hoy en día también tenemos menos familia. O sea, hoy en día hay mucha familia monoparental, hay muchos solteros. Sí, sí, tío. Nosotros vivimos, tú vives aquí solo, yo vivo solo en mi casa, ¿no? Entonces no nos hace falta 200 metros, Claro. ¿no? Entonces, los usos y las costumbres de las familias han cambiado. Es otra historia. Así es. Oye, y el tema, porque claro, hay una cuestión que yo creo que está más politizada que otra cosa, pero me gustaría analizarla contigo. ¿Cuál es el impacto de los apartamentos turísticos en todo Claro. este problema? Claro, perfectamente. Mira, hoy en día la inversión inmobiliaria, como te he dicho antes, la gente está muy en pro de hacer inversión inmobiliaria. De hecho, es algo que yo voy a recomendar porque ya te anticipo y te digo cosas que yo creo, ¿no? Que yo no sé el futuro, yo creo. Las pensiones en España peligran bastante. No lo digo yo, y lo he dicho 1000 personas. Esto es clave. Entonces, yo soy del 90, me has preguntado, yo tengo 34 años, todavía no tengo los 35. Entonces, cuando nosotros nos jubilemos, dentro de 30, 35 años tal, ¿habrá dinero en España para pagar una pensión? No. Entonces, Pública, probablemente o no. tú te haces de un capital o un ahorro o una serie de activos Activos, sí. financieros, tal, o tú vas a pasarlo muy mal. Porque si el nivel de vida sigue creciendo, cada vez una barra de pan vale más dinero, ¿no? Y yo, cuando tenga 70 años o la edad que sea, no voy a tener la capacidad física para trabajar y voy a tener una pensión, si tengo pensión, de 500 euros, pues entonces es que voy a morir de la pena, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Y del hambre. Y del hambre. Por Estamos madre de acuerdo, mía, ¿no? tío. Sí, sí, sí. Entonces, pues me tengo que hacer con esta conciencia cada vez está más entre los jóvenes. O sea, yo me vienen a la inmobiliaria muchas personas jóvenes, menores que yo. Yo conozco chavales de 20 tantos años que han comprado ya 1 o 2 pisitos para alquilar. Joder, mi saludo a esos chavales, ¿eh? Porque vaya... Entonces, sí, señor, ¿eh? y en España tenemos más conciencia de comprar vivienda a de invertir en empresas de capital riesgo o invertir en Silicon Valley. Sí, claro. A lo mejor en Estados Unidos tienen otra percepción de la inversión, pero aquí la vivienda. Tanto el inversor pequeño, como el mediano, como el grande. Como el grande. Que hay inversores muy grandes que tienen Joder. patrimoniales y compran barbaridades, ¿no? Entonces, todos vamos al sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque es un activo que luego siempre suba o baje podrás vender y recuperas un capital. Se entiende que es más seguro y luego te va a generar rentas porque si hay mucha Flujo demanda de de caja. alquiler, pues 600, 700, 800 euros todos los meses, Claro. pues una renta segura. Y además es algo que yo creo que la gente entiende muy bien. Es decir, tú a la gente le explicas, esto es una casa, el valor de una casa se entiende ¿Se muy entiende? bien. Puede subir, puede bajar, pero siempre tiene un valor. Siempre tiene un valor intrínseco, ¿no? Intrínseco. Al activo.
y después tú la alquilas y te dan dinero. Y dices, Y te han dicho, vale. fantástico. Si tú le explicas a lo mejor unas acciones o productos derivados o este fondo de Tiene- pensiones... cuidado, ahí ya porcentaje, pero esto sí, pero esto no. La imposición de esto Claro. se complica más, ¿no? Sí, o tú estás en bolsa, o yo digo, te acuestas rico y te levantas pobre. Pues se desploma, ¿no? Voilà. La casa, hombre, puede bajar, puede subir porque hay ciclos, pero tú vas viendo una tendencia, va más lento. Sí, va el más perfil de lento. riesgo, el riesgo o la variabilidad Es inferior. menor. Está claro. Vale, de acuerdo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Vale. De hecho, KitKat recomiendo a todo el mundo que cuando tiene que hacer un plan en su vida, pero se dedica a lo que se dedique, tenga lo que tenga, para tú al menos jubilarte en 30 años, si tienes 30, 40 años, la edad promedio para tal, en 30 años tener 2 o 3 pisitos. Claro. Que si de hoy para mañana no, pero de aquí a 30 años tú puedes establecer un plan. un plan, un procedimiento para tener 3 pisitos, para tener tus 3 pisitos, me lo invento, a 600 euros y tú tienes mis 1.800 euros más 1.500 de pensión y con 2.000 euros tú vivir normal. Y si te hace falta una cantidad extra, vendes uno de los pisos. Eso es. Una operación médica, te hace falta un dinero concreto, algo urgente, tú vendes un piso, lo haces cash y fuera. Y se acabó. Bueno, que me enrollo. Entonces, claro, el turismo en España, también post-COVID, se dispara. Hoteles llenos, España estamos de moda. El clima, ¿cómo es en España? O en Sevilla, estamos en Sevilla, pero en España también. Maravilloso. Las playas en España, maravillosa. La comida, maravillosa. La gente, somos en general agradables. Entonces, esto es un paraíso. Los precios, que aunque están muy altos, tú si viajas o yo viajo mucho, pues tú te vas a cualquier capital. En comparación En con el resto de comparación, Europa, y esto es un... comes mal, es carísimo y te llueve. O sea, imagínate. O sea, imagínate, dices, La ruina, ¿eh? no salgo, ¿no? Entonces, España es un manjar, es un placer vivir en España, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los que están ya hoy en día viaja antes solamente los ricos, ya hoy en día con los vuelos que son más baratos, tal, viaja todo tipo de economía. Y viajan familias con niños, viajan tal. Vale. Y además, la gente es capaz de gastarse una gran proporción de su renta en el consumo. Ujú. Y en el viaje. Bueno, eso es por supuesto, por supuesto. Otra de las culpas de que las personas hoy en día, nuestra tasa de ahorro sea muy baja, es que al final todos tenemos un iPhone, todos nos vamos de viaje, tengamos la economía que tengamos. Pero es otro tema. Entonces, volviendo al tema del turismo. Entonces, el turismo en España o en Sevilla es un boom. Vale. Los hoteles tienen la capacidad que tienen. Cada vez una noche hotel vale 200, 300 perfectamente en Sevilla, ¿eh? O 400 Sí, euros. tío, así están los Depende precios. de la época. A lo mejor Semana además Santa, en temporada alta, la tío. final de la Copa del Rey, la final. Pero al final vale muy caro una noche. Si tú tienes 2 niños, tienes que coger 2 habitaciones. Más comer, salir. Entonces, empezaron a desarrollar en toda España, en toda Europa, ¿eh? Esto es en Europa. Europa, esto es a nivel europeo. Bueno, a nivel mundial, porque yo he estado hace poco en Dubái, he estado en República Dominicana y yo me he quedado en apartamentos turísticos, ¿eh? No me he quedado en hoteles, ¿eh? Cuidado. Ojo, esto es en el mundo. Entonces, vivienda en zona céntrica, porque claro, si tú vienes a Sevilla desde Estados Unidos o desde Inglaterra, pues tú quieres venirte a Triana o a la Macarena o al centro. A todo el no cogollo. te vas a venir a Sevilla para cogerte 3 autobuses. No tiene sentido, ¿no? Aunque sea más barato. Está no tiene claro. sentido. ¿Para un viaje qué vas a hacer? Para una semana, 4 días, 5 días, no. Entonces, en el centro, ¿vale? Y apartamentos de 1 o 2 habitaciones o 3, y al final te sale más económico. Tú tienes una cocina para tú hacer una cena en casa, los desayunos de los niños. Te ahorras a lo mejor eso de comer fuera, claro. Entonces, o tú viajas con parejas, con amigos con parejas, pues quedáis en 2 habitaciones, uno en el sofá cama, otro en la habitación. Es más económico. Claro. Entonces, los inversores que ven la oportunidad, ya hace esto bastantes años, empiezan a comprar pisos en zonas céntricas, ¿vale? Para sacar la licencia de arrendamiento temporal, Sí. digamos, turístico, ¿vale? Y lo empiezas a alquilar en plataformas como Booking, Airbnb, etcétera, ¿vale? Eso era una mina de oro. El que invertía 100, 200 mil euros en un piso en el centro, hace unos años, ya con ese dinero no hacen nada, la rentabilidad era muchísimo más alta que tener un piso a 500 euros al mes. Está claro. O sea, si tú le sacabas 500 euros al mes a un piso, a ese le sacabas 2.000 euros. Por 4. Claro. Os quité. Impresionante.
Aún teniendo que delegar la gestión, porque tú tienes dos opciones. O tú te encargas de hacer la reserva, cambiar las toallas, entregarle la llave y hacer toda la gestión y subir o bajar el precio, porque eso va subiendo o bajando el precio en función en la temporada, Sí, claro. al mes, ¿no? O tú subcontratas en una empresa turística donde ya te hacen la gestión, te cobran un porcentaje, pero tú no haces nada, estás en tu casa viendo aquí el podcast del hombre descalzo, Pone la mano. viendo en YouTube el podcast y tener todos los meses un ingreso. Fenómeno. ¿Qué pasa? Que la demanda de inversión, el que podía y era arriesgado, que eso era más arriesgado por entonces, Claro. se volcó en los centros de las ciudades. Entonces, la oferta que había en Triana, centro o en cualquier zona de España, en zonas turísticas, lo copan los inversores. Porque están dispuestos a pagar más por el piso que uno va a vivir. Claro. O sea, tú quieres vivir en el centro y estás dispuesto a pagar 300.000 euros. Pues el inversor le salen los números en 400.000. Sí, entonces se lo venden al inversor. Entonces, ¿qué sucede? Que se ha copado el centro de pisos turísticos. Cuando ya el agua se ha desbordado, el gobierno, depende de qué competencias tenga, pues ha intentado, digamos que meterle mano o ordenar un poquito, porque había un poco de caos y desastre en los centros con los pisos turísticos. Claro. Entonces, Lo que pasa es que yo creo, y corrígeme si me equivoco, yo creo que mucha gente apunta a esa causa como, que a mí personalmente tampoco me hace ni puñetera gracia, por ejemplo, que tú vayas al centro de Sevilla y esté todos los días del año lleno de gente de guiri, que parece un parque de atracciones, ¿vale? Pero eso es otro tema. ya. Lo que yo quiero decir es que creo que en el conjunto global de la oferta de vivienda, eso representa un porcentaje pequeño. Muy pequeño, Álvaro. La gente, cuando no había turismo en el centro, cuando no había pisos turísticos, ¿vale? Tampoco podía comprar un piso en el centro, en Triana, porque en los últimos 15 a 20 años es muy caro, es un bien de lujo. Igual que la gente en Londres no compra en el centro, la gente en Nueva York no compra en el centro, la gente en Madrid no compra en el centro, porque eso es o para empresas o para ricos. O sea, los centros cascos históricos en todo el mundo son unos precios prohibitivos. O sea, antes del turístico, no. Y si ahora no hubiera pisos turísticos, o los eliminaran o los quitaran, ¿vale? Que sería un error, pero bueno, si los quitaran o los eliminaran, pues solo comprarían en el centro o en Triana personas con alto poder adquisitivo. Claro. Punto. Entonces, el aumento de los precios, evidentemente, es un granito más. Es un granito. Si quitas los pisos del centro, hay menos pisos de oferta. Está claro. ¿Vale? Pero que suba el piso en Pino Montano, en San Jerónimo, en Parque Alcosa, en Albaida del Jarafe, en Benacazón, eso no tiene nada que ver los pisos turísticos. Qué loco, tío. Es que estamos hablando de zonas vamos, yo, es que de toda la vida, o sea, quiero decir, ¿no? Que tú decías, si yo en un momento dado me voy a ese sitio, ¿no? Si no, pero es que ya esto está todo claro, por eso disparatado. mismo. Tú has hecho la explicación, Álvaro. O sea, cuando tú no encuentras en un sitio, la gente dice, pues me voy aquí afuera. Entonces, la demanda media, de poder adquisitivo medio, la clase media, se ha dispersado en ciertos barrios que antes no... Barrios, zona buena y humilde, pero buena, pero que antes no hubieras ido. No, claro. Y entonces, como ahora se dispersa y entonces aumenta la demanda en esos barrios, ¿qué pasa con el precio en esos barrios? Sube. Que sube. Claro. Entonces, el que evidentemente tenga pocos ingresos y poco ahorro y su familiar o no le toque la lotería o no le deja el padre 30.000 euros, tiene un problema porque no va a poder comprar un piso. Es que además, tío, aquí hay una cuestión. Salvo que intervenga los gobiernos, claro, que es lo que tiene que ocurrir, porque al final tiene que haber ayudas públicas y viviendas públicas. Tiene que haber viviendas públicas para aumentar la oferta. No hay otra solución. Ahora vamos a hablar del tema público. Pero no me gustaría que se me pasase una cuestión, y es que, o sea, esto lo he pensado yo algunas veces, ¿no? Digo, vamos a ver, es que aquí este problema tiene muy difícil solución si todo el mundo, si nos ceñimos al territorio nacional, si todo el mundo quiere vivir en Sevilla, centro área metropolitana, en Madrid, en Bilbao, en Palma de Mallorca, en Valencia. O sea, si la gente se concentra en las principales ciudades de España, en lo que es el núcleo urbano, da igual lo que tú hagas porque no te puedes inventar un alojamiento en el cielo. Totalmente. O sea, quiero decir, las ciudades tienen la capacidad que tienen y
Y si todo el mundo quiere ir, pues se la va a quedar el que más pasta ponga, ¿Qué ¿no? pasa en Estados Unidos? No es comparable, no me estoy comparando, no tiene, que son diferentes ingredientes. En Estados Unidos, ¿dónde vive la mayoría de personas, las personas normales, dónde viven? Viven a 1 hora y media, es más grande, es un país muy grande, hay más terreno, no es comparable, pero ¿dónde vive la gente, Álvaro? Si tú conoces a alguien que vive allí, a 1 hora y media de su trabajo, Flipas, en tío. coche, Flipas. porque vive a las afueras. 1 hora y media. ¿Por qué vive a las afueras? Porque no se puede comprar. ¿Tú crees que a quién le gustaría vivir en todo el centro de Nueva York, o de Chicago o de Los Ángeles? ¿Le gustaría vivir? Hombre, por supuesto. ¿En un ático? Hombre, no, eso nos gusta a todos. Pero ¿por qué no viven? Porque no pueden, ¿no? Porque un ático vale. Porque un ático en Estados Unidos, en Nueva York, vale 30 o 40 millones de euros. No vale. Me he ido a Nueva York, me he ido un mensaje. Sí, como el... No vale 1 millón de euros, que vale aquí en Sevilla el mejor piso vale 1 millón de euros. No, vale 30 millones. O sea que la distancia para conseguirlo es inalcanzable. ¿Dónde vive? A 1 hora y media en coche. Ya está. Y te No, comes... no lo defiendo, ni digo que sea bueno ni que sea malo. Digo lo que es en Estados Unidos. ¿Y qué está pasando en España? Pues vamos a eso. A lo mejor no a 1 hora y media, que ya es Huelva, Sevilla, Literalmente, pero vamos a buscar a las afueras. ¿Por qué ha crecido entre núcleos y antes no? Porque mientras hubiese oferta y la gente pudiese comprar en Nervión, en tal, pues la gente compraba en núcleos más cercanos. ¿Pero por qué crece entre núcleos? Que eran un montón de descampados que había entre Dos Hermanas y Montequinto, ¿vale? Y ahora de repente es un boom, porque como no hay espacio, la gente le parece, lo que antes decía, ¿dónde va? Me voy a Dos Hermanas. Pues ahora le parece, uy, pues está muy bien entre núcleos. Entonces, han comprado suelos con precios asequibles, un poquito más asequible. Un suelo entre núcleos vale más barato que un suelo en el centro. Claro. Eso es de cajón, ¿no? Y entonces, pues hemos empezado a construir ahí. A la gente joven, por lo general, nos gusta la obra nueva, nos gusta lo moderno. Claro. No nos queremos meter en reforma, porque cuando tú compras un piso, Álvaro, y el banco te da la hipoteca del 80-90%, tú con los 50.000 euros te quedas tieso. Como ¿vale? una cucaracha. Como una cucaracha, tieso, ¿vale? Y si el piso es de cuéntame, no tienes dinero, que está ahí Herminia dando un paseo y, Qué lástima, tío. no tienes dinero para reformarlo. Sumado a que una reforma hoy en día es muy cara y a todos nos gusta pues la tarima flotante, las paredes blancas, tampoco de oro, ¿no? Pero la cocina blanquita. Pues si el piso tiene 80 metros y hoy en día una reforma 800, 900, 1.000 euros al metro, pues un piso de 80 metros vale 70.000 euros reformarlo entero. ¡Buf! Si estás hablando de electricidad, fontanería, luz, ventana, Sí, integral. suelo, integral. Pero es una pasta, es Entonces, otro piso. ¿de dónde saca los 70.000 euros? La vida. Entonces, si me compro un piso de obra nueva en Entrenúcleo, en Palmas Altas, en San José de las Rinconadas están haciendo un montón, en un montón de sitios aquí en Sevilla, que no son baratos, pero al final tú entras en la hipoteca, ya está todo. Claro. Y ya está nuevo. Y tengo piscina, y tengo garaje, y tienes tengo el club gourmet, trastero, y tengo el la sala gimnasio. gourmet para los cumpleaños de los niños, y tengo ahí las pesas. Total. Tío, verá que a mí particularmente entre núcleo es que me gusta mucho. A mí yo paro mucho por Dos Hermanas, por Montequinto y entre núcleo, ¿no? Pero es que el otro día que yo vi una de estas inmobiliarias de por allí en TikTok que estaba anunciando un piso en la urbanización de mi colega, de uno de mis mejores amigos, que yo sé perfectamente cuál es ese piso. Piso a lo mejor de 70, 80 metros cuadrados, con 3 habitaciones, medianita, por 1.250 pavos al mes. Al mes, ya. Pero es que eso es mucho más caro. Es que eso es lo que te cuesta a lo mejor alquilar algo en Madrid. Bueno, ya no. ¿Ya es no? que todo ha subido. Pero tío, 1.250 Es que estos euros. últimos 2 años, Álvaro, se ha disparado todo, tanto la venta como el alquiler. Y toda la venta, pero es que el alquiler es un problema, porque es que es un problema. Sí, una locura. Porque si tú, Álvaro, si tú lo pides y te lo pagan, pues tu vecino mañana sale y pide 100 euros más. Y se lo pagan, el vecino sale al día siguiente y pide 100 euros más. O casas allí también entre núcleos a 400.000 euros. Adosadas. Ya. Buenas casas. No, sí, claro. Pero 400.000 pavos, tío. Lo que te explicaba antes. Suelo, coste de construcción, más margen del promotor, pues es... sí. ¿Y tú Pero crees? están los precios tan altos en Sevilla que tú dices, me gasto 300... Estoy diciendo ejemplos, ¿no? Y no ejemplos. Me gasto 300.000 euros en un piso a reformar en un sitio,
o me gasto un poquito más, hago un esfuerzo, me gasto 400, me hipoteco, está ya nuevo y tengo la casa de mis sueños, aunque sea entre núcleos. Depende. Pero ¿tú crees que eso tiene recorrido, tiene sentido? Es decir, si hoy cuesta 400, en 10 años va a costar 500. Hombre, evidentemente, Es que llega un momento... futuro, todo tiene un tope, ¿no? Pero mientras que la oferta sea muy inferior a la demanda, los precios no van a bajar. Eso es de cajón, pero en cualquier mercado. Está, en cualquier mercado. Entonces, yo soy de los que piensa, si hablamos de futuro, de que hemos llegado a un tope importante y que yo creo que las subidas de precios, si hay, van a ser muy leves o inexistentes. Mi punto de vista. Aún así me puedo equivocar. Todos los economistas se equivocaron con la crisis. Todos los mejores economistas del mundo, pues porque la vivienda y se desplomó todo, ¿no? Pero las circunstancias de hoy, de año 2025, son distintas a las circunstancias de 2008. El punto más alto de España donde se desplomó la vivienda fue en septiembre de 2008. Sí. A raíz de ahí empezó el declive. Lo que pasa es que ahí estuvo el tema de las hipotecas subprime. Pero ahí daban hipotecas 100%. Claro. Ahí no miraba el banco absolutamente nada. La tasa de morosidad era más alta. Entonces, eran otros ingredientes en la ensalada. Evidentemente, ¿están las cosas muy caras? Sí. ¿Todo tendrá un límite? Sí. ¿Puede ser una burbuja? Lo que estamos viendo ahora, puede ser. Pero los ingredientes son distintos. Entonces, quiere decir, bajo mi punto de vista como experto inmobiliario, que o no habrá o la subida será más leve, no se va a duplicar, o la bajada será más leve, o habrá estabilidad o estancamiento. ¿Por qué? Porque mientras haya más demanda que oferta, mientras yo tenga aquí yo tengo mi piso para vender y tengo aquí este para vendérselo, pues entonces yo puedo elegir la venta, el precio lo puedo medio defender, un poquito más, un poquito menos, y entonces no se va a desplomar el precio. Esa es baja. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Ya hablaremos de esto. Pues teniendo más oferta. ¿Cómo se hace más oferta? Pues tú incentivas a la gente a que venda, no incentivas a la gente a que venda, o... Pero esa persona que vende se tiene que ir a otro lado igualmente, ¿no? O no, hay quien tiene pisos vacíos, hay pisos de fondo, o sea que no. Sí, claro, No ya. siempre es tú una sola casa, hay gente que tiene varios pisos Claro. que los tiene vacíos Claro. o cerrados, o hay pisos de fondo que tienen los fondos y que no los sueltan porque sus balances o los sueltan más caros, o hay diferentes, o sobre todo la posibilidad de construir, pero construir, Álvaro, vivienda pública asequible. Eso a día de hoy, Joaquín, ¿qué quiere decir exactamente? Asequible. O sea, ¿a qué precio, en qué condiciones? Bueno, depende de muchos factores, ¿no? Dónde esté la vivienda, qué tipo de público, depende, ¿no? Pero al final tú tienes que yo entiendo que las viviendas públicas deberían de ayudar a la gente que no puede comprar, que tiene unos mínimos, que tiene un sueldo, que tiene unos ahorritos, o dar las opciones. Por ejemplo, aquí en Sevilla, yo empecé con la inmobiliaria en el año 2014. Sí. 2014. Sí, Yo llevo 11 años, 11 años con la inmobiliaria. El mercado era distinto, ¿no? Lo siguiente, había un exceso de oferta brutal. O sea, yo me dedicaba a llamar a los pisos de idealistas para ofrecer mis servicios cuando yo empecé, hace 11 años, y habían idealistas montones de pisos de particulares que vendían sus pisos y no los vendían. De loco, ¿eh? De loco. Yo he vendido, Álvaro, en estos 11 años, hasta 3 y 4 veces el mismo piso. ¿El mismo? Tú imagínate que tú hace 11 años yo te vendo el piso. Y luego tú, a los 2 o 3 años de vendértelo, te quieres comprar otra cosa mejor, me llamas y como yo la has comprado conmigo, pues entonces yo te lo vendo. Y luego el que se lo vendo se pelea con la mujer, con el marido, con lo que sea, y se lo vuelvo a vender. He vendido 3 o 4 veces el mismo piso. Y he visto el incremento de los precios reales. O sea, yo te puedo decir, este piso en 2014 se vendió en tanto, en 2018 se vendió en tanto, y en 2024 se ha vendido en tanto. Entonces, el mercado era muy distinto. Muy distinto. Claro. Lo que te decía antes. Antes, la vivienda pública era al revés. O sea, había viviendas públicas en la zona de Sevilla Este, de San Jerónimo, de Pinomontano, los pisos nuevos, Sí. nuevos en su época, ya no son tan nuevos, Claro. pero hace 10 años, pues que es que estaban vacíos, porque el ayuntamiento, o la entidad, o la Junta de Andalucía, la entidad pública correspondiente, ¿vale? No tenía compradores, porque era lo contrario. Mucha oferta, no había, la demanda era muy baja y la demanda al revés exigía grandes descuentos. O sea, me venían a comprar los pisos a mí en 2015 y me decían, tienes que bajarle 20.000 euros
Ahora, si quieres que te lo compre, hoy en día las ventas se hacen con casi sin descuento. Este es el ¿Qué precio. descuento va a haber? Esto es lo Suerte que pillas, si pillas algo, macho. Esto es lo que hay, y si lo quieres bien, y si no, pues nada, ¿no? Porque el tema de la vivienda pública, estamos hablando del VPO. Bueno, sí, la mayoría de bienes públicas tienen algún tipo de ayuda, algún tipo de subvención o tal, O son sea, de protección oficial. ¿Cómo es, Que interviene el Estado en algo. cómo es ese tema que, al ser de VPO, digamos que el Estado ha subvencionado la construcción, ha ayudado a la persona a comprárselo? Hay mil fórmulas. Depende, va a subvencionar el suelo, la construcción, a veces el propio Estado ha construido con constructoras públicas, depende de la Vale, promoción. hay muchas fórmulas. Hay muchas fórmulas, ¿no? El caso es que han sido viviendas o son viviendas, ahora en Sevilla están empezando a hacer otra vez VPO. Pasa que cuando tú decides hacer hoy una VPO, no se hace realidad hasta dentro de 2 años. Claro, claro. O sea, tú solucionas el problema 2 años después. 2 años después. Y no sabemos qué pasará 2 años después. Lógicamente, ¿no? Pero desde luego ahora hay mucha más iniciativa y mucha más voluntad en todos los ayuntamientos de España en general, cualquier color político, por intentar ayudar. O sea, el problema de la vivienda real lo sabemos todos y estamos todos, cada uno con más o menos aciertos, intentando solventarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en 2014 cuando yo empecé con la inmobiliaria? Que había viviendas públicas en San Sevilla Este, en San Jerónimo, Pinomontano, que eran de Envisesa, del Ayuntamiento de Sevilla, y es que estaban vacías, es que no tenían compradores. Entonces, empezaron a hacer los alquileres con opción a compra. Claro. Muchos clientes que con las viviendas públicas, como no tenían tampoco los clientes las entradas, ¿por qué no vendía el ayuntamiento las viviendas? A pesar de ser muy baratas, a 70, 80 mil euros pisos, muy buenos. ¿Por qué? Porque la gente en plena crisis, 2014-2015, o no tenía trabajo él o ella, o tenían pocos ingresos, o tenían miedo, o no tenían ahorros. Claro, entonces la gente no compraba, se quedaba donde estaban, con sus padres, en sus casas, no se movía. Entonces, ¿qué incentivo hacía el ayuntamiento? Pues mira, vete a alquiler. El alquiler te lo voy descontando y te pongo un plazo de 10 años para ejercer la compra. Claro. Y hoy en día yo he hecho seguimiento a muchos clientes y todos han comprado las viviendas esas. O sea, eso es una opción. Eso es una opción. Lo que pasa que es muy caro. O sea, porque, fíjate... muy caro para el ayuntamiento. O sea, es muy caro. Claro. ¿De dónde sacamos el dinero? Aquí está el tema, ¿no? Porque, mira, eso que tú comentas yo creo que es una fórmula que es posible. Yo, particularmente, mi convicción va más hacia el liberalismo que hacia el socialismo. En este caso sería una medida más socialista digamos, sí, socializar esa subvención, porque al final eso lo estamos pagando todo. El dinero del ayuntamiento es el dinero de todos, ¿no? 100%. Yo creo que también puede haber, o sea, medidas para desregularizar y liberalizar ese mercado, ¿no? Porque al final, si es un mercado, mi teoría, ¿no? Un mercado con grandes márgenes y grandes beneficios va a atraer a gente que quiera hacer negocio, ¿no? Entonces, si tú pones muchas trabas... Tú tienes que filtrar que el comprador te demuestre, eso lo hacen los ayuntamientos, lo hacen muy bien, que no tenga vivienda, que su renta esté topada. O sea, alguien que tenga piso en varios sitios o gane 100.000 euros al año no puede ser un cliente de una VPO. Claro. Y eso lo es actualmente, eso se hace. Entonces, tienes que filtrar. Habrá que estudiar caso por caso, habrá que ver la solución, pero habrá que... El que entre en su casa 1.500, 2.000 euros y no tenga ahorro, pues tendrá que pagar un alquiler de 600 euros, o 700, algo que sea factible para él, se le descuenta el precio y luego si tú has adelantado en esos 5 o 10 años ese 20% que el banco no te da, pues ya luego te estás hipotecando en el resto. Entonces, es una medida necesaria para una parte de la población que es que no va a poder comprar. Nunca. Entonces, pues habrá que ser estrictos y habrá que hacer bloques en ese aspecto. ¿Que nos cuesta el dinero público? Por supuesto, pero es que eso es muy necesario hoy en día para la población. Pues tendremos que recortar, lo que tendremos que ver, que no es mi función ni el objeto de este podcast, porque no me quiero meter en terreno, bueno, pero habrá que coger y habrá que ver en qué se gasta el dinero y cambiar las partidas. Es como una casa. Yo tengo una casa, ¿no? Y tú dices, es que estamos saliendo todos los días de restaurante y no tenemos nada en el frigorífico. Pues vamos a dejar de salir de restaurante y vamos a ir al Mercadona a comprar, ¿no? Claro. ¿Me explico? Vamos a cambiar las partidas. Pero hace falta vivienda en el mercado. Tiene que ser pública porque ninguna empresa privada lo va a hacer, evidentemente, ¿vale? A precios razonables, al coste o con poco margen. O sea, ¿tú crees que ofrecerle facilidades a las constructoras no es la solución? También.
bajo supervisión, a las promotoras, a los implicados en construir vivienda nueva. También. Yo hice hace poco un vídeo en redes sociales, que he viralizado varios, y digo, pues mira, otra solución. Si el gobierno no es recomendable que haga vivienda pública, o no tiene los conocimientos, o montar una empresa pública, una constructora, eso yo me fío muy poco puede de haber eso, mucha ineficiencia. porque los incentivos no están alineados, tío. Pero tú dices, pero yo te pongo una promoción concreta pública de una empresa privada, ¿vale? Yo te subvenciono o con dinero a fondo perdido, o con reducción de impuestos. Bueno, ahí me lo empiezo a creer más. Y luego te superviso. Vale. Te audito, unos demuéstrame que el piso vale 150.000 euros porque te ha costado esto, con tu margen, con tu beneficio, y demuéstrame esto. No sé, tiene que haber soluciones, ¿vale? Para intentar hacer vivienda más económica a un determinado público, no para que llegue yo y la compre y luego la revenda, ¿no? Yo compro y vendo en el mercado libre. Pero tiene que venir alguien para que diga ciertas poblaciones, jóvenes o mayores, o ciertas personas que tengan ingresos, que tengan tal, pero que no tengan ahorro, no tengan capacidad, o no vayan a comprar una vivienda nunca, pues le designamos unas viviendas, no gratis, que paguen su hipoteca y tal. Pero con facilidades. Claro. Entiendo. Oye, Joaquín, y el tema de la reconversión de inmuebles, porque hay inmuebles, especialmente los bajos, ¿no? Los locales y tal, que no se pueden hacer vivienda, o sea, tienen que pasar un proceso para poder ser vivienda. ¿Eso cómo funciona? Eso es fundamental, Álvaro. Mira, yo llevo con la inmobiliaria 11 años. 11 años, ¿vale? Yo solo vendo viviendas finalistas, o sea, segunda mano. Tú tienes tu piso para vender y yo intermedio entre el comprador y el vendedor y vendemos vivienda segunda mano, ¿vale? Pero empecé a tener una cartera importante de gente que quería invertir. Vale. Y el inversor no compraba la segunda mano, compra productos que sea más rentable, ¿no? O si compra segunda mano, pero con opción de rentabilizar, ¿no? Entonces, monté una empresa hace 3 años con mi socio Luis de los Santos, donde empezamos a hacer cambios de uso, ¿vale? Que es tan sencillo o no sencillo como coger en muchas zonas de Sevilla, o en este caso yo solo en Sevilla, ¿no? Pero en España, donde hay muchas zonas donde los locales están completamente abandonados. ¿Son locales abandonados? Bueno, o no abandonados, pero que no tienen uso comercial. Normalmente. Sí, abandonados me refiero a que están ahí, que son un espacio que nadie usa. Un espacio que nadie usa, ¿por qué? Porque el mundo está cambiando, la gente tiene tiendas online, el negocio pequeño, por desgracia, yo tengo un negocio pequeño, va a menos, ¿no? Las grandes superficies se han comido, los supermercados se han comido las pequeñas, eso es otro tema, ¿no? Pero al final quedan muchas ciudades con muchos locales vacíos. Entonces, los locales que nadie compra, porque si tú mañana vas a montar un negocio, Álvaro, o lo que sea, una papelería, una tintorería, una carnicería, tú no compras el local. No, que lo vas a comprar, lo alquilas, ¿no? Lo alquilas porque no tienes la capacidad. Tú alquilas, si te llevas 10 años alquilado, te va bien, luego lo compras. Ya te lo piensas, claro. Tú empiezas alquilando, ¿no? Entonces, los locales a la venta eran montones, y no tenían uso, al revés. Pintarraqueado con pintadas, claro, abandonados. Entonces, algunas empresas, como la que yo monté hace 3 años, empezábamos a comprar esos locales, ¿vale? Cambiarle el uso en el ayuntamiento a través de la gerencia de urbanismo de local a vivienda, cumplen unos requisitos de altura de techo, de habitaciones con ventanas, cumpliendo los requisitos de tener una vivienda. Y hemos puesto en algunos locales viviendas que tú entras en la puerta del local y es un piso, con licencia de piso, con nota simple, todo perfectamente. Inconveniente que es una vivienda que da a la calle, o sea, no es un piso, no es un bloque con ascensor. Es un bajo. Es un bajo. Oye. Es un bajo que da a la calle, eso es la realidad, ¿vale? Entonces, ventaja, pues que tú como lo haces nuevo, lo haces reformado. El que ha comprado esos pisos los ha comprado nuevos, cocina nueva, baños nuevos, electricidad, fontanería, todo nuevo. Y luego el precio que se ha puesto, normalmente habrá de todo, ha sido inferior a un piso arriba. O sea, yo he vendido locales locales convertidos a piso en carretera de Carmona, por ejemplo, en muchos barrios en Sevilla, donde mi local de abajo de 2 habitaciones, o piso, mejor dicho, ¿vale? Totalmente reformado, era mucho más barato que un piso arriba a reformar. ¿Vale? Claro. Entonces, esa ha sido una solución para muchos jóvenes y mucha gente que no tenía recursos, y el precio pues podía permitirse mejor un piso reformado a 120
que un piso a reformar a 180. Está claro. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Lo de siempre. ¿Qué ha pasado en los centros urbanos y tal? Pues que en vez de cambiarlo a viviendas para vivir, muchos inversores han dicho, uy, ajá, lo voy a cambiar a vivienda de uso turístico. ¿No? Entonces, ahí es donde ha empezado a la legislación entrar y a dificultar un poco que las comunidades se han puesto en alerta, han cambiado estatutos. Claro. Entonces, ese miedo a que te pongan un turístico abajo, que yo creo que es mejor un turístico que no sé, que otro negocio. No quiero nombrar ningún negocio, pero hay negocios que pueden dar más ruido. Que te pongan un bar abajo es peor, ¿no? Yo entiendo de que Digo sí. yo, vamos. Yo entiendo que sí, pero hay un poco de aversión o miedo a eso. Nadie quiere. Todo el mundo quiere el turístico enfrente, pero abajo no lo quiere. Entonces, muchas comunidades. Yo tampoco querría un turístico ni abajo, ni arriba, ni al lado. Arriba. Pero verás, que si la alternativa es un bar, a lo mejor prefiero el Entonces, turístico, ¿eh? Con el exceso de cambios de uso, con el exceso de turístico y con todo este revuelo que ha habido, pues entonces al final muchas comunidades han optado por prohibir eso. Y cuando te lo prohíbe la comunidad por estatuto, no puedes hacer nada. Ah, vale. Es Entonces, el tema de los estatutos. eso se ha paralizado bastante. Bastante. Y yo te digo que todo tiene su lado bueno y su lado malo. O sea, todo en la vida tiene una parte, un uso bueno y un uso malo. Yo, mi opinión personal, considero que muchos locales convertidos, no hablo de turísticos, a vivienda final, para un precio bueno y tal, ayudaría mucho a la compra-venta de viviendas para jóvenes o gente que tenga menos recursos. Claro. O tal. Y es una solución que tú compras eso, vives unos años, luego lo vendes o lo alquilas y das el salto a otra vivienda, ¿no? Claro. Entonces, sí, pero está bastante paralizado. Porque mira, hablando de esas personas jóvenes o esas personas que no tienen ninguna vivienda todavía, como experto en el sector, ¿no? ¿Tú recomendarías a la gente que pueda comprar directamente o el alquiler tiene su hueco también? Aunque puedas comprar, ¿eh? Estamos hablando de una persona que tiene las dos opciones. No, evidentemente, con los precios que hay hoy en día. Depende, te diría. Depende. Yo lo que le recomiendo a la gente es que tenga activos inmobiliarios. Así en general. En general. Tú puedes decidir si tú compras tu vivienda habitual para tu vivir, un piso y tú tienes tus ahorros. Tú me estás preguntando a una persona que tenga los recursos para comprar o alquilar, y qué se decidiría, ¿no? Eso es. Te diría que depende de qué recursos tienes, de dónde quieres vivir, dónde trabajas, de muchos aspectos. Pero a nivel general te diría que compra un piso, le recomiendo al que tenga los recursos que lo haga. Porque la vivienda no está bajando, ¿vale? No tiene preaviso de que vaya a bajar o se vaya a derrumbar, ¿vale? Y al final un activo inmobiliario, como hemos hablado antes, es seguro, te puede generar renta, etcétera. Ahora, tú puedes decidir dos modelos. O tú tus recursos los metes todos los huevos en la misma cesta y tú coges y compras tú la vivienda de tu sueño, donde tú vivirías con tu pareja o solo, con tu familia, y tú inviertes en eso y te hipotecas, ¿vale? O una cosa bastante interesante que, por ejemplo, yo hago, ¿vale? Que es que yo tengo algunos pisos alquilados, ¿vale? Donde yo no vivo, ¿vale? Y yo vivo de alquiler. Vale. ¿Por qué? Porque esos activos me dan una serie de ingresos y con esos ingresos yo pago mi alquiler. Eso es. Es otro modelo. Cada vez más optado por la gente. Sí, o sea, tú no vives en un piso de tu propiedad, pero tienes piso de tu propiedad. A día de hoy. A día de hoy. Pero, sí. Porque a mí es que el tema... Yo estuve viendo hace tiempo, ¿no? El tema de comprar un piso, ¿vale? Pero a mí hay dos o tres cuestiones que me echaron para atrás, ¿no? La primera es, al menos de forma percibida, la creciente inseguridad jurídica de este país. ¿Vale? Es decir, yo cojo y pago una entrada de X, me hipoteco de aquí a 25 o 30 años y estoy atado a un ladrillo que está puesto en un sitio determinado. Y yo no sé mañana qué va a decir el político de turno que puedo hacer o no hacer con mi propiedad. Vale. Eso es número uno, ¿no? Por no hablar de riesgos derivados como, por ejemplo, el tema de la ocupación, vale. Que aquí en España, ¿no? Y después, que creo que a nivel de inversión,
esto es algo sobre lo que tú seguramente me puedes contar con más detalle, pero que a nivel de inversión tengo opciones euro por euro Otra mucho mejor, alternativa, ¿no? sin contar el tema de la palanca que hemos estado hablando antes, ¿no? Es decir, yo creo que la gracia del piso es que te puedes apalancar, que te dan mucho más dinero del que tú podrías invertir solo con el tuyo, pero creo que euro por euro hay opciones mejores. Entonces, ¿tú acerca de esto qué opinas, tío? Bueno, evidentemente depende de tu conocimiento y tu implicación en otro tipo de inversiones. Hay muchos tipos de inversiones y hay algunas muy rentables. Pero insisto, la seguridad del ladrillo, la posibilidad de apalancarte. Cuando tú compras un piso para alquilar y utilizas préstamo hipotecario, ¿vale? Tú tienes que medir la rentabilidad sobre la entrada que tú has aportado. Es Sí, claro, decir, porque el otro es dinero de otro, ¿verdad? lo otro, o sea, tú te cuesta el piso 100.000 euros, por poner un número redondo, y tú has puesto tu bolsillo 20.000, ¿vale? Ese piso de 100.000 euros te genera una renta de 600 euros, ¿vale? Y luego tú pagas una hipoteca de 200. Estoy diciendo números Sí, números al azar. Tú tienes un beneficio de 400 a tu bolsillo. Esos 400 euros por 12 meses entre los 20.000 euros que tú has puesto Tanto te por da ciento. un roce, que es la rentabilidad sobre el capital. ¿Vale? Efectivamente. ¿Vale? Entonces, eso suelen ser importes bastante interesantes. Teniendo la seguridad del bien. Yo es que solo sé del sector inmobiliario, te puedo decir. Inversión en apartamentos turísticos, en viviendas de uso turístico, ya es muy difícil, pero hay quien compra viviendas, reforma y vende. Sí, el house flipping, ¿no? El flipping house, sí, el house flipping. Si tú tienes recursos. Porque, ¿qué pasa? Que hemos dicho antes, la persona que quiere vivir y no lo quiere comprar el piso a reformar porque luego no tiene dinero por la reforma. Claro, sí. Si tú tienes la capacidad económica, depende del caso, ¿no? Es que cada uno invierte en base a sus recursos, pero de comprar ese piso, apalancado o sin apalancar, Sí. o sin dinero, de meter el dinero en la reforma, que tú tengas más entrada, haces una reforma y luego le metes un margen para venderlo más caro, pues le has sacado una rentabilidad. Está fenómeno eso. Y has hecho en menos de un año, son las operaciones medias, pues le has dado la vuelta al dinero y le has sacado un 15, un 20%. O sea, hay posibilidades. Eso está bastante bien. Eso está bastante bien. Ahí Entonces, también requiere por tu parte una... Es que no lo he vendido el piso, pues si tú tienes recursos, luego lo alquilas. O sea, es que tienes como más opciones. Claro. Entonces, pues yo qué te puedo decir, pues yo no entiendo, no soy experto ni en bolsa, ni en criptomonedas, ni en empresas. Yo soy experto en el sector inmobiliario. Claro. Vivienda habitual, turística, alquileres. Entonces, yo te diría que es una opción fantástica el sector y que haciéndolo bien es muy interesante. Y cada vez más gente se está formando en ello. Yo he dado formaciones. O sea, mi principal función es, yo tengo una inmobiliaria, estoy en la inmobiliaria el 80% de mi tiempo. Pero he dado hace poco formaciones acerca del sector inmobiliario, en libertad inmobiliaria, y hay mucha gente, personas normales, parejas trabajando, tal, que sus 4 perrillas de ahorro lo están destinando a formarse y a invertir en el sector inmobiliario. Tienes un piso en no sé dónde, tal, en un pueblo, lo alquila, tal, que tiene riesgo. Claro, por y supuesto, el tema, digamos, pero ¿cómo ves tú los riesgos? Se puede ¿no? reducir, ¿no? O sea, al final, hay una gran demanda de alquiler. Vale. Por suerte o por desgracia, tú tienes capacidad para elegir. Entonces, si tú elegís, pues elegirás el que tú consideres que tenga un mejor perfil. Hay una multitud de seguros que te aseguran, nunca mejor dicho, la renta, incluso la desocupación. O sea, la ocupación en España no es tan alta como parece. O sea, por supuesto que hay, por supuesto que es un problema, y por supuesto es un problema porque son personas sin recursos, que eso hay que darle una solución a esas personas. Eso es otro tema. Pero por supuesto que no es tan elevada hoy en día, y hay muchas. Tú pones una alarma, una opción. Si te enteras a tiempo, viene la policía en el plazo correspondiente, echa a las personas. O sea, hay solución. ¿Vale? Es más dificultoso la inquiocupación, o sea, que el inquilino te deje de pagar. O sea, que también es otro riesgo. Es más problemático, bajo mi punto de vista. No que te ocupen un piso porque llamas a la policía y lo sacan en el plazo correspondiente, sino es más problemático que tú tengas un inquilino, te deje de pagar y se quede en el piso. Sobre todo si el inquilino tiene una serie de circunstancias o se considera vulnerable por una serie de circunstancias, ¿no? Pero pues tendrás que elegir a un inquilino de una determinada forma, ¿vale? O tendrás que hacer un seguro de impago, que lo hay, o tendrás que alquilar a corta duración, los temporales, que es otro tipo de arrendamiento, sí, tal, sí. O tendrás que alquilar por habitaciones, que también están muy de moda ahora, con sus pros y sus contras. Entonces, hay muchas alternativas.
pero el mismo riesgo que tiene Sí, cualquier tipo de inversión. cualquier tipo de inversión, porque tú dices, es que me van a ocupar el piso, sí, y vas a comprar una acción, mañana se desploma y has perdido, y es que eso está en la nada, en la nada. El piso, hasta aunque te lo ocupen, voy a decir una barbaridad, pero tú tienes el piso. Y antes o después, esa persona saldrá del piso y tú recuperarás el activo. Que sí, que te habrá ocasionado una pérdida, pero tienes el activo, ¿no? Claro. Entonces, yo veo con una seguridad alta y una rentabilidad que, evidentemente, conforme están los precios más altos y todo es más difícil, pues la rentabilidad de las viviendas pues se está reduciendo. La rentabilidad se está reduciendo. Claro. Claro, porque el precio de compra, digamos, el dinero que tú tienes que poner es mayor cada Aunque vez. suban los alquileres, que están muy caros, ¿vale? El precio en algunas zonas es tan alto que por muy caro que tú alquiles, no es rentable. Por eso la gente se va al turístico, por eso se va la gente a las habitaciones, por eso la gente busca alternativas dentro del sector inmobiliario para aumentar o maximizar la rentabilidad. Claro, claro. Entonces, en tu opinión, vamos, o sea, tú mismo inviertes en inmobiliario. Más allá de los intereses que tú tienes de tu negocio principal, tu dinero, parte de ese dinero está puesto en ladrillo, ¿eh? Yo tengo una empresa de inversiones y cuando yo invierto con mis clientes, a todas las inversiones también voy yo con un capital más pequeño, porque depende de las circunstancias o tal, no soy capaz de llegar a todo. Vale. Pero yo te pido a ti dinero para invertir, te pido no, si no te ofrezco una inversión, Sí, Álvaro, sí. pues te digo, tú pon 7, pero yo voy a poner 2 o 3. Vale. Entonces, Cuidado. cuidado que vamos los dos de la mano. Sí, total. Si ganamos, ganamos los dos, y si perdemos, perdemos los dos. Sí, señor. Vale, vale. No, pues verá, o sea, como en inglés, put your money where your mouth is, ¿no? O sea, que tú al final lo que estás diciendo lo vaqueas Por supuesto. con pasta. Por supuesto. Joaquín, y hablando de tu negocio principal, tú eres el CEO de Inmobiliaria Caraballo, ¿verdad? Y a mí me gustaría centrarnos ahora en ese negocio y un poco en tu historia personal, pero me gustaría abrir con una pregunta que creo que mucha gente se hace, y es, ¿cuál es el valor real de una inmobiliaria? Pregunta del millón, me parece fantástico. Porque hoy en día, primero, el sector inmobiliario o el sector de la intermediación. Bueno, primero, ¿qué es una inmobiliaria? Porque hay mucha confusión. Yo no lo sabía hasta que no la monté. O sea, que esto no me viene de familia, ahora te contaré. Pero una inmobiliaria es, tú quieres vender tu piso. Vamos a empezar por ahí. Quieres vender tu piso, ¿vale? Y tú puedes venderlo por tu cuenta, pones un cartel en el balcón o entras en Idealista y publicas un anuncio por tu cuenta, Sí. o puedes contratar a una empresa que te lo venda. En este caso, yo soy una empresa que vende pisos de clientes, no son los míos los pisos, sino de los demás. Eso Y es. yo le busco compradores a los vendedores y a los compradores le busco vendedores, ¿no? Bien. Intermedio, ¿vale? Y a cambio de la venta a éxito, me llevo un porcentaje de comisión. Sí, Es decir, si no vendemos no me llevo nada. Y si no ganamos nada. Y si vendemos, yo gano un porcentaje acordado contigo previamente. Un Vale. 4, un 5, un 6, el que acordemos. Lo que sea. ¿Vale? Lo que sea. Entonces, eso va a empezar con una inmobiliaria. Entonces, ¿qué sucede? Que en el sector inmobiliario, de toda la vida de Dios, es un sector con pocas barreras de entrada. Es decir, cualquier persona con un teléfono o tal, pues yo te busco un comprador, tal, y como es dinero, es una intermediación, no tienes que hacer una gran inversión, es dinero sencillo, dinero fácil, pues ganas una comisión. Y ha habido, cada vez menos, muy poca profesionalización en el sector. Cualquiera, o sea, el de mantenimiento del bloque, ¿vale? Te buscaba un comprador y te pedía 3.000 euros. Claro. ¿No? Entonces, por suerte o por desgracia, pues ese señor, con todos los respetos, no tiene el conocimiento, no tiene los medios, no tiene la estructura para vender un piso con garantía. Porque es que hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, tú como particular tienes derecho a vender con quien tú quieras. Y esa mala fama del sector viene de las malas acciones de los pocos profesionales que han sido muchas personas. De que gente que ha engañado, gente que no ha hecho nada, gente que ha metido la pata. Entonces, hay una mala fama que poco a poco estamos limpiando las agencias como la mía. Y hay muchas agencias en Sevilla y en España que trabajan muy bien. ¿Y qué valor tenemos? Pues mucho. Tú quieres vender tu piso o tu casa. ¿Cuánto vale tu casa? ¿Tú lo sabes realmente? ¿O no lo sabes? Yo no lo sé. No lo sabes. O tú, no, lo que ponga en internet, tú crees que en internet o un valorador valora tu orientación, tu reforma, tu estado, cómo está. Vale, ahora, vamos a salir a buscar un comprador. Vale, ¿tú estás seguro de poner un cartel en tu casa o un anuncio en internet donde vas a recibir, sin exagerar, a la prueba, cientos de llamadas de inmobiliarias que te van a llamar?
¿Y de particulares? Cientos de llamadas al día, a la semana. A la semana, perfectamente. Oye, quiero vender tu piso. Oye, un particular, una inmobiliaria, cientos de llamadas. ¿Tú estás seguro de que tú va a ir un cliente a tu casa a ver tu casa y tú no sabes quién es? Yo quiero verla. Yo te llamo, tú pones un cartel, quiero verla, tú me la enseñas y tú no sabes mis intenciones. No sabes qué quiero hacer yo aquí. No sabes quién soy yo. No sabes si yo tengo la capacidad económica de comprarte el piso o no. Me van a dar la hipoteca, no me van a dar la hipoteca. ¿Vale? Tú sabes si luego el contrato que estás haciendo es el adecuado o no es el adecuado. Tú sabes cómo maximizar el precio de tu vivienda haciéndole una decoración a la casa, haciendo un mejor anuncio. Porque yo hago fotografía profesional, hago plano de la vivienda, hago reportaje en 3 dimensiones, lo publico en todas las redes sociales que tengo miles de seguidores, lo publico en los portales como posicionamiento. O tú tienes clientes ya en cartera, porque yo llevo 11 años registrando compradores en mi base de datos. Porque claro, tú vienes a comprar un piso conmigo, a Caraballo, y tú vienes, oye, ¿tienes un piso? No tengo nada, o sí tengo, pero cuéntame qué estás buscando, dónde lo estás buscando, qué estás buscando, cuáles son tus características, cuál es tu economía, cuál es tu precio, y te registro en una bolsa. Y tú sabes que yo, a día de hoy, Caraballo, tenemos 4.000 compradores en Sevilla, registrados, que cuando a mí me sale un piso, yo le doy un botón y me salen todos los compradores que están asociados para poder comprar esa vivienda. Entonces, yo hago la operación mucho más rápido que tú. Yo hago la operación a mayor precio que tú por tu cuenta. Yo aseguro que el comprador le den el préstamo, tenga todos los requisitos y sea una operación fácil. Yo luego te leo la nota simple y, ojo, que hay herencias. Hay que poner de acuerdo un montón de hermanos. Viviendas de VPO. Viviendas de VPO, que hay muchísimas en Sevilla, que hay que tramitar ante la Junta de Andalucía una serie de requisitos, que el comprador cumpla requisitos, un precio máximo, una serie de situaciones. Hay muchas viviendas que tienen cargas que los dueños ni lo saben, lo que son condiciones resolutorias, afecciones fiscales, o sea, hay montones de cosas que tú no tienes la capacidad, pues tú eres fontanero, jardinero, tienes un bar, o eres ingeniero, o eres informático, pero no tienes el conocimiento tal, el contrato adecuado. Y si te negocio, Álvaro, tú vas a vender tu piso, pero te vas a ir a otro sitio, ¿vale? Sí. Y si te calculo yo cuánto vale tu piso, te calculo cuáles son los impuestos por vender tu piso, porque la gente no sabe lo que luego le cuesta la plusvalía, el levantamiento de las cargas, el IRPF. Conmigo no tienes sorpresa. Y luego vas a comprar un piso en otro sitio y te calculo cuántos son los impuestos de compra. Y te calculo cuánto es la diferencia entre lo que vale tu piso y lo que vale la compra, ¿vale? Y vemos si la diferencia es positiva o negativa y si tienes que poner dinero, tienes que hipotecarte, cuánto te sale la cuota. Claro. Y además te voy a hacer una cosa, porque te voy a negociar el plazo, porque tú vas a comprar un piso, porque normalmente tú vendes para comprar en otro sitio, sí. Te metes en el otro sitio y como tú vendas antes para el dinero que la compra, tú te quedas en la calle durante unos meses. Entonces, claro. Y si te tengo yo en cuenta una serie de cosas y te negocio un alquiler en tu propia casa para que luego tú pases de la vieja a la nueva. O sea, al final... Qué bueno, tío, claro. Son facilidades, capacidades, resolución de problemas, atención de llamada, situaciones que suceden que solventamos. Y sí, y en una vivienda, una operación de 200, 300, 400, sí que tienes que dar un 3, un 4, un 5%, que tienes que dar 10, 12, 8.000 euros, sí, pero ¿te merece la pena de los 250 dar 10.000 a una agencia que te lo va a hacer todo? Claro. Pregunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué compensa? Pues es como si tú haces la obra en tu casa, tú te haces el cuarto de baño tú solo y te lesionas o te caes o te da con el trompo en la mano, o te lo hace un albañil profesional que te va a cobrar por hacértelo, pero te va a dejar el cuarto de baño impecable, ¿no? Qué buena explicación. Yo no he tratado mucho con inmobiliarias, pero me has convencido totalmente, porque yo nada más que de imaginarme el follón que tiene que ser vendido un piso y tú me estás diciendo, y yo, escúchame, tú me lo das o me das los documentos que necesito, lo que sea, y yo ya te lo traigo limpito. Te lo optimizo, me adelanto los problemas, te consigo un mayor precio, te negocio los plazos, te ayudo absolutamente en todo y encima cobro éxito. Si la operación no sale, no cobro. Pero es que como todo en la vida, Álvaro, habrá inmobiliarias buenas, inmobiliarias malas. Pero es que hay dentistas muy buenos y dentistas que te hacen una barbaridad en la boca.
O sea, es que, pues, ¿qué tienes que hacer tú como consumidor? Pues ir a 2 o 3 agencias, mirarle las reseñas, preguntarle, a pedir un presupuesto. Siempre lo barato no es lo mejor, ni tampoco lo más caro es lo mejor. Entonces, ir a analizar, entrevistarte y luego contratar. Es como la de albañil. Tú pides 3, 4, 5 presupuestos y contratas a la empresa de reforma que más te convenza por plazo, dinero y confianza. 1000 por 1000, ¿eh? Pues lo mismo. Porque tú pones un piso por tu cuenta, que estás en tu derecho de poner un piso por tu cuenta, estás en tu derecho de arreglar el coche por tu cuenta sin mecánico, estás en tu derecho de sacarte las muelas por tu cuenta sin dentista, Con una estás en tu tenaza. derecho de reformar la cocina por tu cuenta los sábados y los domingos. Todo tiene un precio en la vida. Entonces, pero que te voy a ayudar, no mucho. O sea, el valor, todo aquel que me ha aprobado, o la mayoría, repite y está contentísimo a pesar de la mala fama del sector. Y como yo, muchos compañeros, porque el sector cada vez está más profesional y somos muchos las agencias que trabajamos bastante bien. Que yo creo que la clave es justo lo que tú has dicho, tío. A mí me ha quedado muy claro con el tema del ejemplo de la reforma, ¿no? O de que te pasa algo en la casa. Obviamente, pues, es una cosa como muy de mi padre, ¿no? A mi padre le gusta repararlo todo él. Y claro, Lógico. yo lo veo y digo, Pero cosas menores, ¿no? cosas menores. Pero aún así, muchas veces, esas cosas menores son un engorro, porque realmente estás dedicando a lo mejor un tiempo de tu descanso o se te complica la cosa cuando otra persona que es especialista en hacer eso, que lo ha hecho 1000 millones de veces, llega, te cobra un dinero, te lo solventa de la mejor manera y de la forma más rápida y se va. Después ya depende de lo que tú has dicho, de cómo tú quieras gestionarlo. Tú prefieres pagarlo en dinero, prefieres pagarlo en tiempo y muchas veces en disgustos, ¿no? En disgusto o en errores que, como si yo me pongo a arreglar algo, no sé, al final cometo un error sin querer. Uy, pues lo podía haber hecho mejor, Claro. o tal. O cuánto vale tu tiempo. ¿Cuánto vale tu tiempo? Efectivamente, esa será digamos, la reflexión que cada uno tenga que hacer. Pero que obviamente este valor existe. Y lo que tú has dicho también tiene muchísimo sentido. O sea, es que buenos y malos profesionales en todos los sectores. En todos los sectores. Es verdad que hay algunos que tienen, lastimosamente, peor fama, como el tema de la inmobiliaria, porque a lo mejor 100%. abundan más los piratas, pero es que médicos malos hay así. Porque Y diagnósticos malos, hay así. Y tomarte un medicamento que es para esto y te duele esto, hay así. Entonces. Y sin embargo, los médicos están todos bien vistos. O la mayoría. Sí, ¿Sabes lo que te no, quiero al decir? final, socialmente, pues médico tiene, pues, por supuesto que se le han currado, que es un trabajazo, que es un estudio, que ayudan a las personas, que el médico me quito el sombrero ante el 99%, pero que cometen errores. Hombre, claro, son personas humanas. Y una agencia inmobiliaria, aun en boom, aun tal, es muy necesaria, es muy engorroso poner un anuncio que te llamen 1000 personas, que vengan desconocidos a tu casa, Álvaro, que tú hagas un contrato mal, que te engañen, que no le den la hipoteca, que luego te ves abordado en un juicio porque te denuncie para que le devuelvas la señal, que te puedes meter en una serie de marrones. Joder. Impresionante. Entonces, recomendación a la audiencia, el que quiera vender un piso, que haga la gente lo que quiera, es libre, pero yo que tú iría a varias, 2, 3 agencias, las que tú consideres que tengan mejor fama, las que tú consideres que te hayan recomendado. Yo trabajo por recomendación, o sea, el 90% de mis clientes me vienen a buscar a mí y vienen recomendados de otros clientes. Claro. Y como quedan contentos, le dicen, vete a hablar con Joaquín Caraballo o con mi equipo, ¿no? Yo ya prácticamente no atiendo a gente, sino yo tengo en la agencia 9 o 10 personas trabajando conmigo, solamente en la agencia. Entonces, pues al final, pues yo tengo que derivar el trabajo, estoy en más cosas, tengo la otra empresa, dirijo, gestiono, o sea, hago otras cosas, ¿no? Atiendo a los más íntimos, pero luego lo derivo. Claro. Esta semana hemos vendido un piso en Doctor Fedriani. Una clienta toda la vida que me compró un piso hace 5 años. Mira que el piso de mi madre, que lo queremos vender, la Macarena, tal. Yo la entrevisté, lo derivé a mi compañero José y la vivienda se ha vendido en 2 o 3 días. Al precio que acordamos, con un buen cliente, un buen contrato. ¿En 2 o 3 días has vendido tu piso, tío? Yo vendo piso, depende del precio que pongamos, pero tardo más. De media tardo un mes y medio. En un mes o mes y medio, yo voy a ti, allí a tu casa. Te digo, oye, Joaquín, quiero vender esto. ¿Y en un mes y medio yo tengo el dinero en la cuenta? Tú me contratas por un periodo de 4 meses. Pues en esos 4 meses hago la inversión, hago el marketing, busco a los compradores, hago las visitas. ¿Vale? Y tú dices, entre los 4 meses no te puede ir a otro. No te puede ir a otro. Si en esos 4 meses yo no te he vendido la casa, 4 meses, no 4 años. No, 4 meses. 4 meses. Vas a volando. Si no te he vendido la casa, pues busca por tu cuenta o contrata a otra agencia o renovamos otro plazo mediante otro documento. Vale. Esos 4 meses. Te tengo que hacer una inversión fuerte, o sea, yo me gasto
perfectamente 1.500 euros, fotografía, plano 3D, certificado energético, el tiempo de los comerciales que llaman a la cartera de base de datos de clientes, a esos 4.000 clientes que te he dicho que tengo en activo, o sea, repito, tengo 4.000 personas en Sevilla en activo buscando casa, que tengo sus teléfonos, sus nombres, a qué se dedican, dónde están buscando, cuántos dormitorios y qué cantidad de entrada tienen. Tanta gente buscando piso en Sevilla. Claro, imagínate, Sevilla es muy grande. Y yo he acumulado durante estos años y tengo una calidad de base de datos muy alta. Claro, entonces yo con un botón me salen 10, 8, 50 o 100, depende de la zona. Ñaca. ¿Vale? A llamar uno por uno, a ofrecerle, a mandarle tal, luego lo publicamos en los portales, lo publicamos en una asociación a nivel de Sevilla que se llama Alianza, que somos 80 agencias, y el piso está, tu piso está conmigo como gestor, pero lo tienen otras 70 agencias para ofrecérselo a sus clientes. Ah, o sea, mira, eso es interesante. O sea, es un modelo en el que, digamos, es un modelo americano. Tú pagas una comisión a un compañero, una pequeña comisión. Yo comparto una comisión con el compañero. Compartes una comisión con el compañero. Ah, exactamente. Es decir, si él te lo vende. Pero tu gestor soy yo. Quien Eso te informa a ti soy yo. La publicidad es mía. El piso es tuyo, pero la publicidad es mía. Yo soy el responsable. Sí. Pero yo tengo un acuerdo con una serie de agencias, todas muy buenas. A través de un CRM interno, ellos pueden ver el inmueble, no lo pueden publicitar, pero lo pueden ver y se lo pueden ofrecer a sus clientes. Claro. Y si tienen un cliente, me llaman a mí, no a ti. No tienen tu teléfono, me llaman a mí. Sí, y tú lo gestionas. Hacemos la gestión y si lo cumplimos, pues vendemos un piso entre los dos. Y tú, que eres el consumidor final, has pagado lo mismo y estás satisfecho. 100%. Hombre. Entonces, aumenta el nivel de venta. Entonces, en esos 4 meses, pues mi media está actualmente en 44 días hasta la reserva. O sea, hasta que te dan las arras. Cuando tú vendes las arras que son, tío. Cuando tú vendes un piso, ¿vale? Para formalizar o señalar esa vivienda, se hace un contrato de arras. Tú como vendedor, fulanito como comprador, y te dan una cantidad de dinero para reservarte el piso. Que son las arras penitenciales o confirmatorias, depende del tipo de arras. Sí. ¿No? Te dan un dinero, pues el piso se vende en 150.000 euros y acordamos que te dé un 10% y te dan 15.000 euros. Vale. Es como te doy 15 y te reservo el piso. Vale. Y el resto del dinero, los 135 restantes hasta los 150, pues te lo daré en el plazo que acordemos en el contrato. Vale. O sea, en un mes y medio de media te doy las arras y el piso se deja de promocionar, ya no tienes que enseñarlo, ya te olvida. Sí, porque entiendo que una vez que eso se haya producido será muy raro que el tío se eche para atrás. Hay 1000 casos. Algo pasará, por eso es importante seleccionar un buen comprador, que tenga el préstamo preconcedido, que le guste bien. Es importante atar bien los contratos, puede ocurrir, pero cuanto mejor hagas tú el trabajo previo, que no es lo mismo por particular que con una agencia, pues más probabilidad de que eso no se venga atrás. ¿Vale? Entonces, o sea, porque hay operaciones que se caen. Se caen. Esos 15... te lo dan a ti. Pero tú ya tienes los 15 en el bolsillo. En el bolsillo y luego el plazo que acordemos las dos partes, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depende de tus circunstancias. A lo mejor tú has comprado una obra nueva en entrenúcleo y te hace falta en el contrato poner 6 meses, porque hasta dentro de 6 meses no te dan la obra nueva de entrenúcleo. Claro. Que hemos hablado antes. Claro. Entonces, pues, el plazo que acordemos, pues te dan el restante ante notario. Y yo te hago la supervisión y la gestión de todo. Una vez que venda, te hacemos la plusvalía, te cambio la luz y el agua. Todo, Álvaro, todo. O sea, te aseguro que es barato. Mi hora, el importe es un porcentaje de la venta, pues son unos honorarios buenos. Pero tú divides las horas que hemos invertido en todo, desde la promoción, la gestión, la visita, el cierre, los contratos, la supervisión, la información, la tramitación, el acompañamiento a firma, la hipoteca del otro, la tasación, la plusvalía, el cambio de luz, la entrega de llave. Tú divides por hora y te aseguro que es barato por hora trabajada. Porque eso te iba a preguntar. Mira, a mí los números me encantan, entonces a mí me gusta entender los negocios bien. Es decir, estamos hablando de que tú lo que vendes es un servicio de intermediación inmobiliaria. Vale. ¿Tu ticket medio aproximadamente de cuánto estamos hablando? ¿8, 10, 12.000 euros? Sí, más o menos por vender. Vamos a poner 10.000. 8, 9, 10. Vamos a poner, por decir un número redondo, máximo. 10.000 pavos. Vale, de esos 10.000 pavos, ¿cuánto coste variable tienes tú? Es decir, por cada operación. Muchísimo. Primero,
En mi caso, ¿no? Yo tengo una oficina, yo tengo una sola oficina en Sevilla Este, en la Avenida de las Ciencias, pero tengo una estructura grandecita. Normalmente hay de todo, pero las inmobiliarias son negocios pequeños, normalmente, Sí. de 3, 4, 5 personas, y son negocios familiares, normalmente hay de todo, hay franquicias, hay empresas grandes, hay de todo, ¿vale? Pero de media son negocios pequeños. Yo tengo una estructura no grande, pero más medianita conforme al sector. Sí. Pues 7, 8 personas, que son 8, 7, 8 nóminas, seguros sociales. Esos son costes fijos, pero digamos de Voy. operación. Sí. Seguros sociales, tal, alquileres, tal. Yo en mi caso, por ejemplo, invierto muchísimo en mi marca personal y en mi branding. O sea, Sí. tú vas a ver que yo tengo vallas publicitarias por todo Sevilla. Vas a ver que salgo en autobuses. Vas a ver que salgo en televisión local. Sí. Vas a ver que estoy en radio constantemente. Vas a ver que estoy, o sea, mi inversión en branding y en publicidad, folleto, tal, es altísima con respecto a mis competidores o a mis compañeros, ¿vale? Y luego, yo tengo todo mi equipo tiene variables. Claro, ostras, claro. Desde todo el equipo, desde la persona que te atiende por la puerta hasta el que va contigo a la firma, que es el departamento de firma, desde el comercial que lo ha vendido, todo tienen variables. Incentivos alineados. Incentivos alineados a que cuanto mejor vaya la empresa, más dinero gane todo el mundo y más felices seamos. Eso es. ¿Vale? Cuanto peor, pues más nos apretemos todos para mejorar. ¿Vale? Sí. Entonces todo el mundo tiene variables. Todo el mundo. Después, el propio coste de la venta de una vivienda me genera pues fotografías, publicidad, variables. Poner un piso en portales inmobiliarios, nosotros las agencias nos gastamos miles de euros en el Idealista, Fotocasa, tal, para estar muy bien posicionados. Claro. Nos gastamos miles de euros en Google para tener tal en la página web. O sea, al final tenemos mucho que tenemos un margen, por supuesto, tenemos que ganar dinero. Estaría bueno, ¿no? Por supuesto. Pero hay una gran parte. O sea, los 10.000 euros no es lo que. 8.000 no es lo que yo gano. Más o menos el margen de contribución es de una operación. Que podemos estar, o sea, que podemos estar hablando, un 70-80%. El o sea, no, hombre, no. El margen no. El margen. Si tú le quitas el coste fijo, le quitas. No. Sí, sin coste fijo, solamente los variables de cada operación. Pero le tienes que imputar, tú tienes que imputarle el año tú has gastado tanto, lo imputa el número de operaciones y te da un coste fijo. Al final, el margen bruto de tal, pues está en 20, 25, 20%, 20%. Más o menos de la facturación ya, quitándole los costes fijos y todo. Sí, y luego hay que pagar a nuestros socios de Hacienda. Hombre, El 25%. por supuesto. Pero sí, en torno al 20-25% puede ser un margen más o menos bruto de una agencia con mucha estructura. Con mucha estructura. Y con mucha inversión. El que está en su casa con un teléfono y una con silla. Un teléfono y una silla, los 10.000 euros son para él. O los 8.000. Lo que pasa es que no tiene la capacidad de hacer tantas operaciones. Ni tampoco puede dar el servicio que doy yo. Porque yo, por ejemplo, yo tengo 2 personas, Álvaro, cuando a ti te señalan la casa, ¿vale? Te dan los 15.000 euros que hemos dicho antes. Sí. Has vendido el piso en 150, te dan 15 señal, Sí. tienes tu contrato. Yo tengo 2 personas pendiente tuya y del comprador. 2 personas solamente. Es decir, Álvaro, te recuerdo que hay que hacer esta autorización, el certificado de deuda, el certificado de la comunidad, el energético, Sí, oye, la VPO. horas Son del departamento mío de gestión, 2 personas en atención contigo, informándote toda la semana, te acompañamos a la firma, hay que hacer un papeleo, hay que hacer algo, se complica algo, la comunidad no me da el papelito, pues vamos contigo, vamos al banco contigo, o sea, 2 personas solamente en gestión. Entonces, el que trabaja solo, tiene estructura pequeña, evidentemente no puede estar todo, ¿no? Está claro. Entonces, ¿cuántas operaciones cierras tú al mes, más o menos? depende del 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, vamos a poner 6. 6 por 10 son 60, Depende, más o son una facturación. Me está haciendo las cuentas. Una facturación muy interesante. No, porque, a ver, creo que el tuyo es un ejemplo de una inmobiliaria que va muy bien. Que no, a lo mejor. Siendo un negocio pequeñito, porque al final siendo un negocio pequeño, más pequeñito, más medianito, y pero. local, porque mi negocio es local. Yo no vendo viviendas en Madrid, en Barcelona. Mi negocio, Inmobiliaria Caraballo es un negocio local. Todavía, ¿no? Todavía. Ya, Claro. ya veremos. Yo vendo en Sevilla, capital y provincia. Porque yo, aunque tenga la oficina en Sevilla vendo viviendas en Espartina, en Tomar, en Mairena, porque al final yo tengo mucho publicidad online, portales inmobiliarios. No hace falta presencia física en una oficina en Espartina para vender una casa en Espartina. Claro.
Claro. Yo Hace tengo falta una- que te conozcan en Espartina Hace falta que me para que conozcan- te llamen. Exactamente. Eso es. Pero yo luego tengo los comerciales, digamos que se dirigen al pueblo o a... Fuera de Sevilla, no, que he probado en Huelva y demás, porque 1 hora de trayecto No para te acá, compensa. 1 hora para acá, a la gasolina, pues entonces las cuentas no me salen. Vale. Pero Sevilla capital y provincia, o los pueblos más, a lo mejor pueblos más alejados no, pero los pueblos más cercanos, pues vendo muchísimas viviendas. Esto está fenomenal, esto está fenomenal. No, lo que te quiero decir es que hay grandes franquicias que todos conocemos y que a lo mejor lleva pues mucho tiempo en el sector inmobiliario, pero que hay personas, que es un tío que ahora me gustaría que me contara en detalle tu historia personal, que son Vale. es una década picando Claro. piedra, Una década apostando en mi vida apostando tu vida. por mi negocio. O sea, todo tiene un precio en la vida y yo estoy pagando el precio con las cosas buenas y con las cosas menos buenas. Efectivamente. Y entonces es un ejemplo de que se puede, ¿no? O sea, que fíjate que estamos hablando de un sector tradicionalmente o con una imagen de muy pirata y estamos hablando de un tío Imagen mala, sector difícil, que no venía, un sector también muy cíclico, afectado por muy grandes cíclico crisis. en base a las circunstancias, que no vengo de padre rico, como yo digo. Eso, no te viene de que he cuna, empezado no te de viene... cero. Entonces, oye, me parece un buen ejemplo de un tío que le va muy bien, muy joven, con 34 años, me has dicho. Ya tengo canas, ¿eh? Bueno, sí, pero mejor tener cana que no tener pelo, ¿no? Totalmente. Entonces, o sea, que al final me parece un buen ejemplo y a mí me gusta entender más o menos los economics y los números porque creo que la gente tiene que ver que es posible prosperar económicamente en España, en Sevilla, en Andalucía y que no todo es... porque es que no se puede, Es porque muy es que no se- difícil, no, por supuesto. Con esfuerzo, no siempre sale en la vida, no, pero con esfuerzo, motivación y un negocio. Y yo es que he apostado mi vida por la inmobiliaria. O sea, ¿yo por qué me va bien la inmobiliaria? Porque yo superviso todos los días, estoy todos los días en la oficina, estoy todo el día pendiente de todo, estoy mejorando los procesos y los protocolos, yo estoy obsesionado, durmiendo y soñando con qué puedo hacer para mejorar el servicio del cliente, porque el cliente es prioritario, porque he antepuesto muchas veces los intereses de mis clientes a los míos propios, porque pienso en el largo plazo. A mí una comisión de 6, 7, 8 y queda mal con un cliente, yo con 8.000 euros con mi estructura no hago nada. Claro. Si fuera 8 millones de euros, sí, pero 8.000 euros no hago nada. Claro que no. Entonces yo pienso, sin problema, hemos ganado menos, pero estás contento conmigo, me recomiendas, hago muchos favores, he hecho muchas gestiones sin cobrar. Al final, mi nombre en la calle, pues cada vez más conocido, la gente me refiere y a largo plazo, esa siembra, pues voy recogiendo, Álvaro. Así de sencillo. Sí, señor. Sí, Y, señor. y este negocio que llevo 11 años picando piedras, pues gracias al tiempo, al esfuerzo y a mi cabeza de que yo no soy un tío gastoso, no vivo por encima de mis posibilidades, tengo una vida buena, pero normal, pues yo he podido invertir en mi pisito de alquiler, he podido montar una empresa con mi socio que es como mi hermano hace 3 años que estamos haciendo inversiones y me genera otras rentas. O sea, al final voy diversificando dentro del sector inmobiliario y al final, pues poco a poco vamos haciendo crecer la bola. Claro, claro. Y ojalá que esa bola sea cada vez más grande porque es que verás, que esto te lo estás ganando tú. Quiero decir que a ti no te regala nadie nada, ¿no? Entonces, hay una frase que has dicho que yo creo que es muy representativa y que con la que yo me siento muy identificado, que dice, es que yo llevo una década dando mi vida por la inmobiliaria, ¿no? O sea, es que yo creo que la gente no es consciente de que en la vida hay que comprar el lote completo. O sea, tú coges algo y tú coges una vereda y ese camino va a tener las rosas y las espinas. ¿No? Por supuesto. ¿Qué clase de sacrificio has tenido que hacer tú o por qué clase de situaciones has pasado tú en estos últimos 10, 11 años? Imagínate. Mira, yo te hago un refresh. La gente me pregunta muchas veces, o en otras entrevistas, o amigos, ¿por qué te dedicas al sector inmobiliario? Porque yo no sabía lo que es una inmobiliaria. Igual que la gente, pero la inmobiliaria son los dueños de los pisos, no, somos los intermediarios. ¿Pero por qué te dedicas? Yo estudio dirección de empresa. ¿Vale? Tú estudiaste ADE, ¿no? La famosa ADE, LADE, porque era licenciatura. Tú de la La LADE, licenciatura. Sí. LADE, el último año de licenciatura. En la Pablo Olavide, lo estudio. Siempre me ha gustado. Mi padre es comercial, director comercial. El mejor comercial del mundo es mi padre. Y siempre me ha dado muy buenos consejos. Y siempre me ha dicho, Joaquín, emprende por tu cuenta, a ser empresario, porque yo he vendido muchas cosas y siempre le he hecho ganar dinero a otro.
Me ha hecho así mi padre, ¿no? Claro, Siempre claro. le he hecho ganar mucho dinero a otro y me ha ido muy bien. Mi padre le ha ido muy bien en la vida, ha tenido buenos ingresos, piso en la playa, su casa en Sevilla está acomodado, pero no es rico, ¿no? Entonces, clase media. Clase media. Entonces, me decía, tú pon tu empresa. Nos decían los 3 hermanos, somos 3 hermanos. Y los 3 hermanos, tío. somos 3. Yo tengo 2 hermanos más, mayores que yo. Entonces, a los 3 hermanos, entonces, pues yo, de hecho, él me deja los primeros 20.000 euros para montar el negocio, que él me dice, para un piso no, pero para el negocio te los dejo. Me los deja, ¿no? Fíjate ya la diferencia de mentalidad con lo que estaba hablando antes, ¿eh? Ojo, a pesar de ser una persona pues trabajadora, sin grandes estudios, pero un currante y un comercial nato, es el que más sabe de venta de España, te lo aseguro. ¿Qué es lo que vendía tu padre? Mi padre ha vendido de todo, pero en sus últimos 20 años ha sido vendiendo productos de limpieza. Es una empresa... Sí, pero que le dé igual lo que vende. Y ahora hace cursos de venta. Ah, hostia, bueno. Ahora hace cursos de venta. Es un máquina, es un máquina. Tiene 60 y tantos años, está prejubilado, pero hace cursos de venta. Qué Bueno, grande. en definitiva, entonces, él me dice, Joaquín, te recomiendo que te apuntes a este curso. Yo tenía 20 años, ¿vale? Estaba en la carrera. 20, eso te iba a decir. En la carrera. Y me dice, este curso es muy bueno, te lo recomiendo. Y me apunto a una formación de Dale Carnegie. ¿Qué es Dale Carnegie? Sí. Es un autor de libros de los años 30 que tiene una serie de bestsellers. Y el libro más famoso que tiene se llama Cómo ganar amigos E influir sobre las personas. e influir sobre las personas, ¿no? Sí, señor. Entonces, ese libro, venían a Sevilla a hacer un curso, una formación de ese libro. Ah, hostia, qué ¿Vale? buena, ¿eh? Que se hizo en un hotel en Nervión. Vale, entonces yo me apunté con 20 añitos, segundo, tercero de carrera, no sé de tal. Me apunté, que mi padre me hizo la inscripción, me apunté. ¿Por qué? Porque te ayudaba a comunicar, a cómo tratar a las personas, cómo hacer que se sienta bien el otro, cómo no. Entonces, es un libro que recomiendo a todo el mundo. Cómo ganar amigos es un libro de cabecera. 100%. Un manual de personas. Manual de personas, ¿no? Entonces, yo me apunto, Álvaro, a ese curso con 20 años, llamo a la puerta. Éramos un curso de 20, 25 personas, más no serían los asistentes, los alumnos. Y de los 25 estaba yo y 24 agentes inmobiliarios. Flipas. Todo era agente inmobiliario. Porque el curso lo había cogido una asociación inmobiliaria para venderlo a sus clientes y eran inmobiliarios de Málaga, de Cádiz, de Sevilla, de Extremadura, pero había plazas libres para el que quisiera y la única persona libre era yo. Entonces yo di el curso con 20 y tantos agentes inmobiliarios de diferentes partes de España, porque venían una vez a la semana para el curso. Entonces me hice a todos mayores que yo. Si yo tenía 20 años, con 30, con 40, con 50, me hice amigo, porque son 6 meses o 4 meses de curso toda la O semana. sea, eran varios meses. Eran ¿no? varios meses, toda la semana, me hice amigo de un montón de agentes inmobiliarios. Y como yo quería montar una empresa que no sabía de qué, porque tú estudias dirección de empresa, pero ¿qué montas? Claro. ¿Y con qué recursos? Porque ¿qué vas a montar? ¿Una fábrica de tornillos? ¿Y con qué dinero? ¿No? Entonces, conozco a los agentes inmobiliarios y me di cuenta que el negocio inmobiliario es relativamente, para empezar, económico, Sí, económico, es liviano ¿vale? en- Y que ellos vivían muy bien, la profesión aparentemente me gustaba, ganaban dinerito, Ellos vivían ya bien, ¿no? O sea, que tú vivían veías que allí bien, había... que había posible, ¿no? Y que vivían bien y que es un negocio que yo podía montar, que es de personas, que es de vivienda, siempre, hostia, vivienda te atrae, ¿no? Sí, claro, Vender, hombre. aunque hay vivienda de todo tipo, pero vamos, todo tipo de Hay vivienda. vivienda que te repelen, pero sí, es verdad. Pero te atrae, ¿no? Entonces yo termino la carrera, Álvaro, y sin haber trabajado en absolutamente nada, con un currículum vacío, de hecho nunca he hecho un currículum vitae, Eso que te has ahorrado, tío. eso me he ahorrado, ¿vale? Monto mi inmobiliaria sin conocimiento ninguno desde el garaje de la casa de mis padres. A la Steve Jobs. Al estilo, pero en Sevilla este. ¡Qué buena, tío! Entonces yo Me encanta. me acuerdo perfectamente, el 3 de febrero, lunes de 2014, mis padres viven en una casa adosada que tiene un garaje, un sótano abajo. Yo puse un despacho abajo, ¿vale? Creé una sociedad limitada a full. O sea, Una limitada... sociedad del tirón. Mi padre me dejó 20.000 euros, que representaba, porque aunque yo estuviera en mi casa, 20.000 euros representaba los gastos de un año. Porque págate el autónomo, que no había en su día en 2014 La reducida, reducción, y eran 300 y pico de euros. Págate un CRM para tú poner los contactos. Págate el idealista, no sé cuánto. Algo de publicidad. Y sin sueldo, eran 1.500, 2.000 euros sin sueldo, sin cero sueldo. Eran 1.500, 2.000 euros de gasto fijo al mes y tú te pones el teléfono móvil. Esto, Joder. sin oficina. Entonces, con 20.000 euros que me dejó mi padre a fondo perdido, tenía para 10 meses. Y no empecé en un local.
Empecé desde casa de mis padres. Álvaro. Y yo empiezo sin ningún piso. Mi objetivo era conseguir viviendas que me contrataran para que yo se las vendiera, ¿no? Entonces yo, yo tengo 34, con 23 años, recién cumplido, febrero, recién cumplido 23 años, sin barba, parecía Sin barba. un niño. Si tú me quitas la barba, parezco que tengo 16. Entonces, llamando por teléfono, hola, buenas tardes, que yo, mire usted, yo soy una inmobiliaria, no quiero inmobiliaria, me cuelgan. Hola, buenas tardes, sois unos sinvergüenza, porque el sector, tú no te puedes ni imaginar Ostras, lo tío. que yo he llorado. Tú no te puedes ni imaginar. Entonces, de lunes a viernes, llamando y trabajando y saliendo a la calle a buscar pisos. Y los sábados y los domingos me iba a repartir publicidad, que yo ya puse el folleto con mi cara y mi foto. Yo ya empecé con un marketing un poco más americano. Por eso la marca personal se llama Caraballo, porque es mi apellido, ¿no? Claro. Entonces, yo iba todos los domingos al mercadillo de Parque Alcosa Sí. con mi madre, que la pobre me ha acompañado a todo, Qué ¿vale? grande. A repartir folletos. Claro. Folletos. Para que Mira la gente te usted quiere tuviera- vender, quiere comprar. Inundé Sevilla de folletos. Inundé Sevilla. Por las noches pegaba los folletos en los coches, que eso está prohibido, pero lo hacía, con una pegatina roja en el cristal, le pegaba el folleto. Coche por coche. Pum, 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 pum. Inundé Sevilla. Mi primer piso, Álvaro, yo empecé un 3 de febrero de 2014. Mi primer piso lo vendí en octubre. Yo estuve 8 meses trabajando de lunes a domingo, mañana, tarde y noche, para intentar vender mi primer piso, que fueron 5.000 euros de comisión, o no lo recuerdo, en torno a 5 o 6.000 euros de comisión, ¿vale? Y yo ya no tenía dinero en la cuenta, o sea, 8 meses por 2.000 euros de gasto eran 16, tenía 20, tenía para 2 meses. Yo creía que iba a cerrar. Estaba hasta depresivo porque yo decía que llevo un año de mi vida perdido, que mis amigos están todos trabajando, aunque sean 1.000 euros, pero trabajaban, tenían ingresos después de la carrera, y que me voy a gastar encima el dinero que no es mío, que es de mi padre y no le sobra, ¿no? Entonces, hasta que vendí el primer piso y acabé el año, Álvaro, con 3 pisitos vendidos. Coño. Que bien. ya me dio... Hay un poquito de oxígeno, ya me dio ¿eh? oxígeno. De hecho, lo que hice fue irme a una oficina del tirón, porque yo no atendía a los clientes en mi casa. Me iba a casa del cliente, iba a un bar a atender a los clientes. O sea, yo no tenía ubicación física. Yo trabajaba y llamaba desde el garaje de mis padres. Y además, tío, una imagen que yo es que me la he imaginado perfectamente, tío, es un chaval de esa edad que no sabe nada, Nada. del mundo, porque ha estado en la facultad hasta hace nada, y comiéndote rechazo de lunes a viernes, tío. En esta profesión tienes que tener la superación, en la profesión de vendedor en general o de comercial, tienes que tener una superación increíble al rechazo, al no. No tienes que escuchar el no. O cuanto más no pasan, más cerca está el sí. Cuanto más no es, más cerca está el sí. ¿Vale? Entonces, pero fue increíble. Y aparte, sumado a mi inexperiencia, sumado a que el sector inmobiliario, pues ya de partida pasa, tú ves en internet, la gente pone sus pisos que están en su derecho y ponen abstenerse inmobiliaria. Sí, sí, O claro. no quiero inmobiliaria. Sí, sí. Y tú lo llamas y desfogan toda su ira contigo. Entonces, pues eso me ha pasado a mí. Pero conseguía la cita, conseguía hablar con el cliente, me decían, bueno, tú no serás el dueño de la inmobiliaria, ¿no? ¿Dónde está tu padre? No, mi padre está ahí y tal, Qué tal. lástima, Claro, claro, tío. con 20 años. ¿No? Y poco a poco. De ahí una oficina de coworking, porque yo todo lo he hecho con Despacito. No sé si bien o mal, pero despacito y buena letra. No he sido excesivamente arriesgado a pesar de ser emprendedor, ¿no? Es decir, yo ya me fui a una oficina. También te digo que hay que tenerlos bien puestos para recién salido de la carrera ponerte como tú te pusiste, ¿eh? O sea, quiero decir que mi respeto, ¿eh? Porque yo creo que eso no lo hace casi nadie, ¿eh? Claro. Y jugarte 20.000 pavos de tu padre y comerte 8 o 9 meses hasta la primera venta, tela. Sí, señor, ¿eh? Así, bueno, sí, la verdad que sí, estoy orgulloso. Hoy en día me alegro de esos esfuerzos tan grandes, ¿no? Pero eso fue bastante duro. Después pasé a una oficina de coworking, donde yo compartía mesa, contraté una secretaria a media jornada. Después pasé a una oficina donde estaba yo solo, en un edificio de oficina, y hasta el 3er o 4.er año ya tenía un número de ventas sostenible y empecé en un local Sí. y ya con empleados, con comerciales. O sea, que tú te pegaste el primer añito, terminaste con 3 ventas y
El salvaste. segundo con 8 o 10 ventitas. El segundo con 8 o 10. Ya creo que el tercero fue más que yo solo con una secretaria. Ahí yo, donde yo ya le cogí el truquillo a esto. Y yo creo que vendí, no me sé el número exacto, pero 18 o 20 pisos yo solo con una secretaria. Ahí no daba abasto. Claro. Y yo solo. Y ya ahí hice un dinerito y ya monté mi local al público. ¿Qué es el que tienes hoy en día? Que es el que tengo hoy en día. O sea que lo tengo reformado y lo tengo todo actualizado. Pero yo cogí mi local en la Avenida de la Ciencia al tercero o cuarto año, que llevo allí 7 años más o menos en el local físicamente en el que estoy actualmente. Ahora, Y a partir de ahí escalando con... Porque claro, el tema de la inmobiliaria para escalar es más personas. Buena personas comercial. y acciones. Personas y productividad. O sea, al final yo, de hecho, mi foco no es tener 100 oficinas. Mi foco es, si yo crezco o no crezco en oficina, no lo sé. Estoy en ello, estoy trabajando en ello. Pero mi foco es... Abrir una segunda. Sí, pero mi foco es que el comercial sea más productivo. Claro, Que el comercial venda más en el mismo tiempo. está claro. Con los mismos recursos. Por eso yo tengo mucho personal de apoyo. Somos 8 o 9, pero solo tengo 4 comerciales. El resto somos personas de apoyo. Ah, Administrativos. vale. Porque al final mi comercial solo hace labores comerciales. ¿Me Y tiene explico? toda la información necesaria y todo Y entonces, puestecito para... yo soy un obsesivo de la productividad y de la eficiencia. Entonces, tengo las tareas predefinidas, reviso los ratios, los números, el número de llamadas que hacen, el número... soy muy obsesivo con la productividad. Entonces, es la única forma de crecer en volumen de venta, en facturación, en beneficios, sin poner tantos recursos, sin poner 10 oficinas de golpe. Claro, claro. Sí, porque al final, verás, lo que tú has dicho, o sea, tú has ido... yo creo que tienes una tolerancia al riesgo bastante buena, aunque tú digas que no, pero sí que has ido poco a poco, porque claro, no cuentas a lo mejor, y entiendo que tú eres el dueño de... Y soy el dueño 100%, Eso es, sin no. préstamos, sin préstamos personales, todo a pulmón y todo reinvirtiendo. O sea, te decía antes fuera de micro que yo estaba ya en el local, tenía ya 3-4 personas, facturaría, no sé, no me acuerdo exacto, pero 100 y pico mil euros, que ya estábamos hablando facturando ya Sí. una cantidad decente, y yo no tenía sueldo. Mi padre me daba 100 euros al mes de la paga mensual que nos daba una paga de jóvenes para que saliéramos. Yo tenía novia en ese aspecto, mi novia de toda la vida, que ya a día de hoy no tengo, pero tenía mi novia toda la vida, y entonces con los 100 euros, pues para tomar una cerveza el sábado, ¿no? O el domingo, o echarle gasolina al coche, ¿vale? Pero facturaba 100 y pico mil euros, tenía 3 empleados. Pero yo sacaba 0. También es verdad que yo vivía en casa de mis padres, comía en casa de mis padres, la ropa me la lavaba mi madre. Es decir, yo no tenía ni 3 niños, ni un alquiler, ni una hipoteca. Sí, pero porque tú elegiste ese camino, ¿no? Tú podías haber dicho, yo 100 y pico mil euros, yo soy el rey del mambo, pues ahora me voy, me meto en una hipoteca, me voy con mi pareja no sé Yo qué, no le he sacado me la compro el leche a la coche. vaca, como te decía antes, no le he sacado la leche a la vaca hasta que yo no he visto que la vaca estaba suficientemente gordita para sacarle algo de leche. Algo, efectivamente. Que tengo que vivir, tengo que disfrutar algo de leche a la vaca, pero cuando se ha hecho más grande. Yo todo lo he reinvertido, porque el dinero ¿para qué? Vamos a hacer una promoción no sé dónde, vamos a hacer una nueva publicidad, vamos a poner... Porque yo desde muy pronto ya tenía vallas, publicidad, autobuses, y eso vale mucho dinero. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo saco para yo vivirlo, lo reinvierto en el negocio, que a su vez me genera más clientes, más ventas, más facturación, más beneficios, y es una bola. Efectivamente. Y además hay una cosa, tío, que has mencionado así de pasada, pero que yo creo que también, pues no sé cómo lo viviste tú, ¿no? Pero yo no sé cómo vivió tu pareja de aquel entonces eso, porque yo creo que la gente que estamos así, que estamos un poco Tocado. yo creo que sí, porque yo muchas veces lo pienso y digo, tío, yo, o sea, sé perfectamente lo que me hablas porque yo soy igual. Y creo que los que somos así es que no podemos vivir de otra manera. O sea, porque yo lo pienso y digo, desde el punto de vista de racional, muchas veces no tiene demasiado sentido. O el sufrimiento que tú pasas, las fatigas que tú pasas y los precios que pagas es porque no puedes hacer otra cosa. Mira, yo he tenido estos últimos años una vida muy desequilibrada. O sea, la rueda de la vida, ¿no? Trabajo, amor, familia, salud, tiene varios puntos, ¿no? Pues yo tenía muchísimo excesivo foco en el trabajo.
excesivo. Porque para crear el negocio, para crecer, no sacar ni un céntimo. O sea, tus padres son tus padres y ellos van contigo hasta la muerte porque el apoyo es constante. Yo he tenido una pareja durante 11 años. 11 años, ¿eh? A la cual le estoy no agradecido, sino lo siguiente, porque me ha apoyado en todo, ha amado en todo y le debo todo porque ha sido mi sustento, mi apoyo junto con mis padres en mis inicios. Pero claro, todo tiene un límite para las personas, ¿no? Lo digo por ella, no por mí. Entonces, Sí, claro. yo tenía mucho desequilibrio porque yo no le dedicaba tiempo a ella, a mi familia, ni siquiera a mí, porque tú me ves una foto, Álvaro, día de hoy, y me ves una foto hace 6 o 7 años y yo estaba súper canijo, me vestía como una persona mayor, o sea, yo era otro. No disfrutaba, no salía, todo el día pensando, no gastaba nada, o sea, me excedí en el desequilibrio. Y tiene un límite, porque una persona que te quiere mucho, te apoya en todo, pero llegó un momento que fue insostenible la relación y ella tomó la decisión, por supuesto acertada, pero para mí fue una crisis. O sea, yo me vi trabajando mucho, tal, y me vi pues pues con una ruptura que para mí fue muy dolorosa, muy dolorosa. Nunca, al final he tenido una vida, no te voy a decir fácil, pero muy trabajada y muy tal, pero he tenido una vida de muchos éxitos. Yo, mis padres están sanos, mis hermanos también, vivía en una casa normal, en mi familia no ha faltado de nada, en el colegio yo era un buen tío, tenía buenos amigos, he sacado buenas notas y luego monté una empresa que con mucho esfuerzo, pero me va bien. Claro. Pero ese fue mi primer gran fracaso, ¿no? Esa ruptura con mi pareja, porque ella pues ya no pudo más. No pudo más porque mi foco era a todo menos a ella, ¿no? Entonces, pagué el precio. Luego te arrepientes, luego te planteas cosas, luego cambian muchas cosas. O sea, también gracias a ella le estoy agradecido por todo. Solo tengo palabras de agradecimiento y de amor hacia su persona, porque ella es la que me ha enseñado. En la vida estamos para aprender y aprendemos con las circunstancias. ¿Y yo qué aprendí? Aunque sigo teniendo desequilibrio, pero aprendí que me tengo que cuidar. De hecho, desde ese momento yo entreno diariamente, mi físico ha cambiado, estoy más moderno, me pelo más moderno, me visto mejor, disfruto más, me río más. Yo antes no iba con ella, por desgracia no he disfrutado ni a la esquina. Y ahora viajo a todos sitios, cada 2 o 3 meses hago un viaje, tengo otra tolerancia a gastar un poco más. No es que yo sea un manirroto, pero tengo otra tolerancia a disfrutar un poco más. Eso me lo ha enseñado pues la ruptura con Beatriz, porque lo pasé tan mal, porque me vi en un momento con un negocio fantástico, con dinero en la cuenta y tal, pero la persona con la que yo había compartido mi vida, pues no podía disfrutarlo con ella, porque yo fui el responsable de no mirar solamente para mi empresa, y ni me miraba a mí, ni la miraba a ella, ni a mi familia, ¿no? Pasa que las madres y los padres lo aguantan casi todo, ¿no? Pero las parejas, pues llega un momento tal, ella tomó su camino, es feliz y yo me alegro mucho, y yo, gracias a ese aprendizaje, me he convertido en otra persona. Sigo siendo un emprendedor, un obseso con el trabajo, y me encanta mi profesión, amo lo que hago, pero lo hago de otra forma. Ahora corto, o estoy contigo, ahora viajo, ahora me río, ahora me voy antes de la oficina y no me siento mal. Entonces, esto es un aprendizaje que al final se vive con los tropiezos, ¿no? Y en mi caso, pues yo me caí, pues por circunstancias me he levantado, he aprendido, doy gracias a la vida y a continuar aprendiendo con los siguientes obstáculos, ¿no? Que, tío, yo creo que hay una fase al principio que es que tú decías, es que yo le prestaba atención a todo menos a ella, ¿no? Es que, ¿cómo se hace al principio si no es así, tío? Es que, o sea, yo de verdad que me lo pregunto, ¿eh? Porque... Todo tiene muchas lecturas, evidentemente. porque no sé... Tú requieres obsesión y foco en algo para que crezca. Si no, no lo consigues. Pero siempre hay matices o tal, no lo sé. Yo, a día de hoy, tengo otro equilibrio dentro de mi desequilibrio. Tengo otro equilibrio en mi persona y con la familia y con tal. Creo que si tuviera otra pareja, creo que lo haría mejor porque he aprendido. Creo, pues no es el caso, ¿vale? Pero, evidentemente, para llegar hasta aquí, pues ha tenido que pasar una serie de cosas. Entonces, claro, la vida, lo que sucede conviene, ¿no? Esa frase la tengo aquí, lo que sucede conviene. Y nada, hay que seguir navegando y estoy a día de hoy muy completo, muy feliz, más equilibrado y nada, y a ver qué nos depara la vida. Hay otra cosa que yo pienso a la misma vez y es
que cuando te van las cosas bien, al final te busca todo el mundo. Porque disfrutar de lo bueno le gusta a todo el mundo. Ya. Pero comerse los marrones contigo solo se lo come la gente Que realmente te ha amado, que te ha realmente querido, te ha amado. respetado, valorado y apoyado, porque el apoyo es muy importante de tu entorno para emprender, es muy importante. Si tú llegas a tu casa y tu madre, pues hijo, cierra el negocio y ponte a trabajar en otra cosa, pues eso te hunde más. Entonces tú requieres apoyo, cariño, ánimo, buenos consejos. Entonces es muy importante el entorno. Yo trabajo mucho mi entorno a nivel personal, a nivel laboral, pues trabajo con mi gente, con tal, pero a nivel personal lo trabajo muchísimo. Con quién me relaciono, con quién hablo, lo que escucho. Yo te decía a ti antes fuera de cámara, en noviembre estuve en Dubái con unos amigos, todos empresarios, y en el coche veníamos escuchando tus podcasts. Qué grande, tío. Qué ilusión me ha hecho eso, ¿eh? O sea, íbamos en un coche en Dubái, conduciendo por Dubái porque íbamos un coche yendo tal, y íbamos escuchando tus podcasts. ¿Por qué? Porque yo cuido mucho lo que leo, lo que entro por la oreja, con quién hablo. Mis amigos son todos gente afines a mí. No es cuestión de tener más, ni tener menos, ni... No, es como su personalidad afín a mí. Y yo converso con ellos y me siento mejor. Y tengo ganas de crecer, de prosperar, de emprender, de invertir. Al revés. Y si tengo un mal mes o una mala época, porque todos nadie somos infalibles, pues la conversación con ellos me relanza, me eleva. Puah. ¿No? Entonces, yo cuido mucho el promedio y mis amistades. Hasta en la propia empresa, mi socio Luis, los compañeros, la gente que trabaja con nosotros, hacemos piña, o sea, hacemos reuniones. Yo hago reuniones de promedio de cómo mejorar, o sea, de cómo hago retiros. ¿Sí o qué? Nos Sí, un sentamos retiro, a ver ¿eh? cuáles son los objetivos de cada uno a nivel individual, qué podemos hacer, en qué podemos mejorar. O sea, creo mucho en el desarrollo personal y me ayuda a tener la conciencia y a tener la fortaleza mental para el día a día, cualquier obstáculo poder saltarlo. Sí, señor. Sí, señor. Joaquín, podríamos estar aquí 3 horas y si Dios quiere, espero que vuelvas en algún momento. Pero en el día de hoy, la última pregunta que te voy a hacer Venga. es: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues mira, te lo voy a decir. Te voy a decir, mira, yo siempre he admirado mucho a los empresarios. O sea, yo siempre he querido ser empresario y yo desde que estaba en la carrera, yo le mandaba cartas email a empresarios para conocerlos. Tío, qué buena, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, me he reunido con el dueño de Persan, que falleció, con Pepe Moya, porque le mandé un email y me atendió en su despacho. Wow. Yo me hice amigo de José María Gallego, que era el dueño de las clínicas Dental Company, que ahora es directivo del Betis, porque le escribí y me recibió. Yo me hice amigo de Morera y Vallejo porque le escribí y me recibió. O sea, me encantaban los consejos. Y recuerdo perfectamente, precisamente, del pueblo de mi expareja, ¿vale? Que había un empresario muy conocido allí, que yo quedaba con él y le preguntaba, Sí. y le pregunté, ¿tú qué consejo me darías? ¿Vale? Y te va a quedar sorprendido. Y me dijo, Joaquín, para tener éxito en la vida, tú tienes que ser formal. ¿Cómo? Pero formal, no se da por hecho. No, formal. Formal y honesto y claro con la gente. Él vendía maquinaria, ¿no? Y decía, si me llama un cliente, yo lo llamo y le digo, oye, que la máquina que va a estar mañana no va a estar pasado. No me escondo, no le cuento una película. O que esto, o va a estar pasado y yo voy a ir a recoger la máquina donde haga falta para recoger la máquina. Entonces, yo para mí eso es, yo con mis comerciales o con mi equipo, si le dices al cliente que lo llamas mañana a las 9, salvo que te dé un infarto de miocardio, tienes que llamar al cliente mañana a las 9. Formalidad. Si yo te prometo algo, si yo te digo que vamos a hacer algo, unos honorarios, un precio, te voy a cobrar, te voy a hacer un reportaje, yo te lo hago, me cueste lo que me cueste. La formalidad es fundamental. Entonces, para mí, ese consejo que me dijo, tienes que ser formal, cumplir lo que prometes, ser honesto, y yo lo he llevado en mis empresas. O sea, yo estoy en el sector inmobiliario, que es un sector un poco con mala fama, pero yo, la honestidad, la transparencia con mis clientes y la formalidad es algo que llevo sí o sí. Qué grande, tío. Me ha encantado. Porque lo que tú has dicho, lo dice, pero eso no se da por hecho en absoluto. Encontrar un tío formal. Pero claro, yo creo que eso es lo que construye la confianza en una persona. Y confiar en una persona es mucho decir, ¿no? O sea, el que yo me fíe de ti.
Hostia, eso cada vez más escaso. Yo vivo de la confianza, tanto en la inmobiliaria porque tú confías en darme la llave de tu casa para que te la venda, hasta las inversiones, que tú confías en darme tus ahorros para que los invertamos juntos. O sea, para mí es clave. Por eso la formalidad, la formalidad, la transparencia, la honestidad, es que son claves por la cual yo gano dinero de forma ética ayudando a las personas. 1000 por 1000, tío. Qué guapo. Joaquín Caraballo. Qué guay, tío. Qué guay. Me ha encantado. Me ha encantado este episodio. He aprendido muchísimo. Muchas gracias, tío. Muy bien. Gracias a ti y por la invitación y nada. Encantado de compartir, que todo el mundo... Todos aprendemos de todo, Álvaro. Así Sí, que señor. yo he aprendido con tus episodios y yo puedo aportar algo a la comunidad, pues también, y seguiremos todos aprendiendo de todo. Pues seguro que sí. Muchas gracias, tío. Gracias. Y a todos vosotros, muchas gracias una semana más por darnos lo más valioso que el ser humano tiene, vuestro tiempo y vuestra atención. Os queráis comprar un piso, alquilar o no sepáis dónde meteros en este momento con la que está cayendo, espero que la conversación con Joaquín os haya enseñado acerca de los inmuebles y de la vida. Os emplazo a vernos, si Dios quiere, la semana que viene. Y os mando un fuerte abrazo desde aquí. Que Dios os bendiga.